Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos están escuchando y nos están viendo en esta nueva transmisión de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Continuamos con el mes de la ciencia y la tecnología, biotecnología, una ciencia de colores, y esta es quizás, creemos, una de las semanas de la biotecnología, uno de los colores de la biotecnología más esperados por todos ustedes. Y vamos a arrancar con uno de los temas que nos han preguntado muchísimo en las redes sociales y en las demás actividades. Vamos a hablar de bioremediación, vamos a hablar de este color gris de la biotecnología, de sus aplicaciones. Hoy nos acompaña alguien muy importante para nosotros y para resolver estas inquietudes, el profesor Juan Valderrama de la Universidad Antonio Nariño. Ya Lorena más adelantico les va a contar de qué se trata toda la actividad que vamos a desarrollar y les va a presentar formalmente al profe Juan Valderrama. Y nos acompaña también Jimena Serrano, como siempre, todos los martes a las 5 de la tarde durante este mes de la ciencia y la tecnología para ayudarnos a conversar un poquito. Ustedes en Facebook, no olviden que en la medida en la que vayan ocurriéndoseles inquietudes, que tengan sus preguntas, pueden irnos escribiendo en el chat que nosotros vamos a contestar a todas las preguntas. No nos vamos de aquí hasta que no tengamos todas sus dudas resueltas y sobre todo que tengamos una conversación muy amena. Mi nombre es Zuli Zabala, le doy las bienvenidas a todos ustedes y Lore, adelante. Buenas tardes, Zuli, Jimena, Juan Daniel Valderrama. Como dice Zuli, pues esta semana ya cerramos nuestro mes de biotecnología, una ciencia de colores, con biotecnología gris y muy anhelado. Y sobre todo porque yo pienso que hemos pasado por diferentes, voy a decirlo así, ciencias, ¿no? Y hemos traído diferentes invitados. Hoy, pues, obviamente le corresponde a nuestro invitado, que es Juan Daniel Valderrama, obviamente profesor de la Universidad Antonio Nariño, y es ingeniero químico. Por eso hablo de una nueva área, porque ya son esas ingenierías aplicadas, obviamente. Entonces, es ingeniero químico y magíster en ingeniería ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, pero también es magíster y doctor de ingeniería química y biogeología molecular de la Universidad de Cornell. Ha estado vinculado desde hace mucho tiempo con el tema de bioprocesos, ¿cierto? Y biología molecular, y sobre todo con eso que es bioreactores y el tratamiento de aguas residuales. ¿Mm? Obviamente, ¿por qué lo digo? Porque miren que veníamos de todo un tema de ciencias básicas, hablando y conversando con esos biólogos que estaban como trabajando, a mirar ahorita ya un campo más aplicado, ¿cierto? Entonces, ahí es donde comenzamos a trabajar con estos ingenieros y obviamente va a ser la semana para los ingenieros también ambientales, obviamente, y algunos ingenieros químicos del proceso. Entonces, no es solamente la biotecnología, siempre va a tener esa interdisciplinaridad. Entonces, Jimena, obviamente, comienza a conversar con Juan Daniel y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bien, pues antes de pronto presentarles un poco más en profundidad, yo les puedo decir que la biotecnología gris está muy relacionada, por ejemplo, con lo que es el recurso agua. Nosotros pues necesitamos el agua como recurso vital, pero el hecho de que la utilicemos pues lo básico es tomar el agua. Nosotros necesitamos tomar agua todo el tiempo para los vivos, pero no es el único uso que le damos al agua. El agua también lo utilizamos pues para aseo personal, para aseo de nuestros hogares, incluso para recreación. Y todas estas actividades terminan, por decirlo de alguna manera, ensuciando el agua. Y pues esos contaminantes que ponemos en el agua, dependiendo de la cantidad que llegan al agua, pues pueden ser más o menos peligrosos, no solamente para el ambiente, sino para nosotros mismos. Si terminamos con... Entonces, la biotecnología gris en principio ha estado muy pendiente y ha surgido alrededor de eso, de cómo mejorar pues, la calidad del agua una vez los seres humanos la hemos utilizado. Pero una vez se han pues, refinado estas técnicas de tratamiento de agua, se ha mejorado la enfocada estrictamente en el agua, pues se ha visto la oportunidad de que tecnologías similares a las que aplicamos en el agua pueden ser pues extrapoladas a otro tipo de medios. Entonces, uno puede aplicar tecnologías similares para remediación también del aire o incluso del suelo. Entonces, pues todo lo que tenga que ver con eh, remediar los efectos de la contaminación generada por nosotros humanos en el ambiente, pues es lo que denominamos biotecnología. El
principal siempre ha sido el agua. Todo lo que estábamos viendo en las otras biotecnologías y en el uso de esta en particular, pues vemos toda la importancia que tiene el agua en los diferentes procesos y cómo facilita, digamos, la obtención de otros recursos cuando empezamos a tratar el agua. Y aquí es donde nosotros decíamos que cuáles eran esos impactos que tiene la biotecnología gris cuando nosotros hablamos ahora que decías, de bioremediación y todos los demás usos que le podamos dar a través de la biotecnología gris. Pues sí, no sé si quieras que de pronto te hable en ese momento pues de ese contexto del agua. Sí, sería fantástico porque pues vamos a hablar todo nos vamos a centrar de aquí en adelante a esos temas del manejo y bioremediación. Bien, entonces pues voy a apoyarme un poco en lo que tenía preparado como diapositivas. Voy a compartir y voy a hablar precisamente de eso, del agua. Yo creo que ya deben estar viendo un poco mi presentación. Entonces, la idea es que pues la humanidad definitivamente depende del agua. Incluso la forma como nosotros nos asentamos en poblaciones, pues está directamente relacionado con el agua. Generalmente nuestras poblaciones están cerca de una fuente del agua. Entre más limpia y más abundante, pues mejor. El hecho de tener el agua cerca, pues realmente es una comodidad y de todas maneras también es una necesidad. Estas fotos que ustedes ven ahí, pues son de una civilización antigua, es un pueblo del 2500 antes de Cristo, en lo que hoy se conoce como Pakistán, y ellos tenían una forma bien particular de llevar agua a la población, que era a partir de pozos profundos. Las personas con más dinero tenían el pozo en la casa, los que no tenían tanto dinero tenían igual pozos públicos en la ciudad, y había un buen suministro de agua, lo cual pues era pues adelantado a su época, porque pues eran definitivamente las primeras ciudades con pues, de las que tenemos noticia. Lo interesante de esta ciudad pues es, digamos, que ya se manejaban conceptos que hoy en día clasificamos como saneamiento básico. ¿Qué es el saneamiento básico? Lo más básico que uno le puede entregar a una población pues es agua potable, y eso repercute pues en la salud, repercute pues en el bienestar también. Pero cuando uno entrega agua potable a la población, también le entrega una responsabilidad sobre el agua, porque esa agua se puede ensuciar de una u otra manera. Por ejemplo, aquí en este pueblo pues milenario, el hecho de que tuvieran acceso al agua implicaba que tenían, por ejemplo, baños en su casa. Para nosotros eso es trivial, pero no siempre fue así, no tenía uno siempre el baño en su casa, y pues no solamente era para bañarse, sino también tenían inodoros. Y eso también puede ser trivial, pero realmente es un concepto que durante muchos años no funcionó como funciona en la época actual. El inodoro actual, por ejemplo, lo que hace es aprovechar el agua pues para arrastrar los desechos sólidos que llegan al inodoro. Y es una forma práctica pues de poder manipular esos desechos sin que nosotros tengamos un contacto directo con los desechos. En este pueblo ya lo hacían así, y durante muchos años no se hizo así. Realmente incluso en Europa o en Asia, en lo que correspondía por ejemplo a la Edad Media, no necesariamente se utilizaba un sistema de alcantarillado, sino que estos desechos se disponían de una manera que era totalmente independiente al agua. Sin embargo, pues este pueblo, al tener ese tipo de, digamos, de aproximación al uso del agua, pues tenía que hacer algo con esos desechos. El agua arrastraba todos los desechos y tenían pues unos sistemas de alcantarillado que pues uno podía ver los rudimentarios, pero en realidad eran sofisticados. Teníamos pues algunos orificios que básicamente servían como un sifón, pero también tenían tuberías. Estamos hablando de hace mucho tiempo y ya habían tuberías de terracota, entonces eso es muy interesante. Y finalmente ellos tenían un concepto de urbanismo alrededor de ese manejo del agua. Y pues eso es un impacto interesante, porque es que el asunto es tener los residuos cerca de las personas. Cuando tiene los residuos cerca de las personas, pues el potencial de generar enfermedades aumenta mucho. Entonces lo que ellos hacían era básicamente tener un sistema de alcantarillado pues oculto debajo de las calles, que es lo mismo que tenemos ahora, pero pues esto pues, sucedió hace 4000 años, 4500 años. Y lo que hacían es simplemente llevar el agua lejos de la ciudad. No le hacían ningún tratamiento, porque en realidad pues no lo necesitaban, porque los impactos que ellos generaban por no ser tanta gente, por no ser
tan grande la cantidad de residuos que generaba, pues los impactos no eran muy grandes sobre el ambiente. Entonces simplemente deshacerse del agua, pues de cierta manera era suficiente. Y durante muchos años ha funcionado así. De hecho, las ciudades grandes son, pues, de cierta manera una creación reciente. Antes de nosotros, pues, existe el ejemplo de Roma, que era una de esas ciudades que era anormalmente grande, tenía más o menos medio millón de habitantes durante alguna época, y ellos utilizaban un sistema similar al que acabo de mostrar. Hay un acueducto que es el que se da aquí en la imagen, que es bastante grande, pero pues tener toda esa agua en la ciudad implica que hay mucha agua residual, y pues el éxito de la ciudad también dependía de deshacerse del agua. Pero después de la caída del Imperio Romano, las ciudades volvieron a ser pequeñas, no se necesitaba tanta sofisticación, y entonces los impactos de esas aguas residuales en el ambiente pues volvían a no ser tan importantes. Por otro lado, también hay que ver que esa aproximación al problema de llevarse los residuos con el agua pues no era homogénea en todos pues, los pueblos de este planeta. Este es una fotografía del acueducto de Chapultepec. Esto pues ahora es Ciudad de México, en algún momento era Tenochtitlán, y digamos que la aproximación de llevar el agua a la gente pues era muy similar. Eran pues unos canales de unos tamaños considerablemente grandes, pero ellos nunca tuvieron el tomar los residuos y suspenderlos en el agua para sacarlos de los hogares. Ellos tenían una aproximación muy diferente, que de hecho en este momento nos está siendo muy útil retomarla, porque esa biotecnología gris, por ejemplo, se favorece cuando nosotros separamos los desechos. ¿Qué hacían los habitantes de Tenochtitlán en ese momento? Ellos no consideraban sus desechos realmente un desecho. Los desechos sólidos pues eran fertilizante, entonces ellos manualmente los recuperaban y con eso cultivaban, y los desechos líquidos, que eran esencialmente pues la orina, esos se utilizaban como mordientes para hacer tinción de telas. Entonces fíjense que esto es una aproximación totalmente diferente al problema, y esa separación de desechos pues curiosamente la estamos retomando pues un par de cientos de años después, pues con la biotecnología gris, para sacar pues provecho Juan, eh, de un desecho como un recurso y no como un problema. Sí. o sea, Juan, que podemos decir que la biotecnología gris con el manejo de los residuos empieza a cambiar las estructuras sociales de la sociedad, de las ciudades. Pues de hecho es como un, un- es una sinergia, porque la biotecnología gris sí definitivamente cambia. Ya les voy a hablar un poco más de cómo cambia las ciudades, pero también surgió debido a lo que pasó con las ciudades. Entonces, les estaba comentando, las ciudades realmente grandes durante mucho tiempo no existían. Realmente vinieron a existir al final del siglo XIX, fue cuando las ciudades empezaron a crecer mucho, y entonces ya el manejo de las aguas residuales empezó a ser un problema. Entonces ya no era suficiente simplemente con esconder el agua residual en algún lugar, sino que la gente empezó a enfermarse por la presencia de las aguas residuales. Eh, no sé si quieres que pronto saltemos directamente hasta allá, o tengo un momento para dar un poco más de contexto de Mm, cómo llegamos hasta No, allá. no, no. Continúa con el contexto justamente. Listo, perfecto. Entonces, pues ya les hablé mucho de cómo es el asunto del agua en las ciudades. Lo voy a retomar más adelante, pero para dar un poco más de contexto también es importante que hable un poquito de microbiología. Yo creo que ya en las conferencias han escuchado un poco, no voy a dar muchos detalles, pero por ahí unos puntos bien importantes. Entonces, por ejemplo, esto ya sucede, eh, pues ya ha entrado el barroco. Yo lo que les hablaba de las ciudades antiguas, corrimos un poco lo que sucedía, por ejemplo, en la Edad Media, pero incluso en el Renacimiento, en el barroco, las ciudades, pues las más grandes que habían, no superaban, por ejemplo, los 100.000 habitantes. Entonces, vean que ya cuando Europa se mete en lo que es el Renacimiento y la ciencia se empieza a formalizar, entonces es cuando aparece la microbiología. Y pues aparece con este personaje que es una persona muy interesante, porque esta persona, Anthony van Leeuwenhoek, él no era un académico, él no era, por ejemplo, un profesor, no tenía una educación superior formal, era una persona muy curiosa, y él desarrolló un microscopio, que es lo que se ve aquí en la imagen. Y es un microscopio que, como ustedes se pueden dar cuenta, no es tan fácil de usar, pero era de lejos más potente que cualquier microscopio contemporáneo a los que pues, existían en esa época. Entonces, ¿qué sucedió? Pues como él no era académico, él realmente no escribió, por ejemplo, libros, no escribía artículos,
no dominaba varios idiomas, él era holandés y pues sabía hablar holandés, pero por ejemplo no sabía hablar latín, que es el equivalente de hablar inglés en la actualidad. Entonces, él lo que hizo fue, de alguna manera, él encontró que cuando tenía una esfera de vidrio, él podía aumentar las cosas, podía ver cosas muy pequeñas a simple vista. Y pues parece que era una persona bastante curiosa y se dio cuenta que no solamente podía amplificar esta visión de los objetos, sino que entre más pequeña la esfera, mucho más potente era la amplificación. Entonces, lo que se sabe con certeza es que logró hacer esferas como de 1 milímetro de diámetro, que eso es un desafío tecnológico, pero nadie sabe cómo las hizo. Hasta hace poco alguien pues tiene una hipótesis como plausible de cómo era que él lo hacía. Yo creo que eso lo dejaría como de tarea o lo puedo responder más adelante si alguien está interesado. Pero lo importante es que él realmente logró observar microorganismos y eso no se ha logrado hasta el momento. Y con los microscopios normales que se contaba hasta ese momento no se podía hacer. Y de hecho fue aceptado por la Royal Society en Gran Bretaña debido a esas observaciones. Y él pues realmente no era un científico. Desafortunadamente por no estar relacionado con la academia, pues finalmente no le pudo enseñar esta técnica a nadie y durante mucho tiempo pues los avances en microbiología se vieron frenados. Y más o menos 200 años después que realmente se empezó a notar el avance otra vez vertiginoso de la microbiología. No quiere decir que eso haya estado frenado. Realmente, para cuando llegó esta persona que es Louis Pasteur, sí se han hecho más avances en biotecnología y en microbiología. Se han mejorado los microscopios, ya se podían ver los microorganismos nuevamente. Después de que murió Leeuwenhoek, ya, digamos, se perdió ese microscopio. Durante mucho tiempo no se volvieron a observar los microorganismos, pero en 1800 ya la tecnología permitió volverlos a ver. Y lo que realmente hizo Pasteur pues fueron realmente muchas contribuciones a la ciencia, pero pues desde mi punto de vista, y tal vez yo estoy sesgado por ser un ingeniero, yo veo más a Pasteur como un desarrollador más que alguien que hizo muchos descubrimientos, porque él realmente sí se basó fue en descubrimientos de muchas personas anteriores y les empezó a dar aplicaciones prácticas. Entonces, pues dentro de muchas cosas que probablemente pues el público está enterado que hizo, que está relacionado pues con las vacunas y con el descubrimiento del papel de los microorganismos en las fermentaciones, él llevó a cabo algunas investigaciones que tienen que ver mucho con la biotecnología gris y es enfocada en los residuos. Entonces yo les decía que ese sistema de alcantarillado que veíamos en esas poblaciones antiguas, eso no era tan común. Incluso ya entrado pues, el siglo XIX en Europa, pues aunque hay algunos alcantarillados, de todas maneras los residuos sólidos de los desechos humanos muchas veces terminaban en letrinas y en pozos sépticos. Y ahí pues no se necesita agua. Lo que necesita es que el pozo sea profundo para mantener el residuo alejado de las personas. Sin embargo, Pasteur sí sabía que aunque ahí no había agua, sí probablemente había microorganismos. Y ya estaba pues convertido en todo un experto en fermentaciones y controlaba muy bien esos microorganismos y también sabía que se producía, por ejemplo, metano cuando se daba la degradación de esos residuos. Entonces, entre sus muchas investigaciones, él con sus estudiantes en algún momento estuvo pues investigando sobre esos pozos sépticos, tratando de darles un poco de control, agregando agua, cultivando formalmente microorganismos en ese tipo de medio de cultivo y obtuvo metano de manera controlada. Él hizo algunas cuentas pues muy rápidas y lo que él estableció es que si él lograba hacer el tratamiento de esos residuos por esa vía metanogénica, vamos a llamarla, que es la de generación de metano, ese metano sería suficiente para proveer iluminación a la ciudad de París permanente durante las noches con lámparas de gas. Eso nunca se hizo, pero era técnicamente viable. ¿Por qué no se hizo? Porque había otras formas más fáciles y rápidas de hacerla, simplemente porque no se dio la necesidad. Pero eso era algo bien interesante que encontró Louis Pasteur. Sin embargo, eh, digamos, más adelante él demostró totalmente que realmente ese metano era proveniente de microorganismos. Y eso fue muy interesante porque eso pues lo que nos estaba sugiriendo es que los microorganismos realmente estaban haciendo mucho más cosas en el ambiente de lo que creíamos. Entonces, pues como él era un desarrollador, pues no era simplemente conocer los microorganismos, sino darles aplicaciones. Y entonces, pues la biotecnología gris definitivamente tiene mucho que ver con los microorganismos.
Más adelante, pues gracias a estos desarrollos, pues no solamente de Pasteur, sino otros desarrollos en otras áreas de mucha gente, nos vimos enfrentados a que las ciudades volvieron a crecer y esta vez empezaron a crecer mucho. En particular, pues el ejemplo que hay aquí es de Londres. Londres pues estaba en plena revolución industrial, tenía muchos más habitantes de los que había tenido en el pasado y pues bueno, hay una reflexión que yo a veces hago y es que cuando la gente está relativamente cómoda, se le olvidan cosas, se le olvidan responsabilidades. Entonces Londres tiene una particularidad con él y es que está al lado del Támesis y digamos que la disponibilidad de agua era suficiente, incluso si un hogar no tenía acceso al acueducto, pues tenía el acceso al río. Y así como tenía acceso al río para tomar el agua, pues también tenía acceso al río para descargar las aguas residuales. Por mucho tiempo eso no fue problema, porque como no había tanta gente viviendo en Londres, pues el Támesis es un río relativamente grande y se diluían todos esos contaminantes. Entonces, aunque hubiera gente que estuviera tomando agua para beber del Támesis, pues realmente no notaba el problema, porque estaban muy diluidos los contaminantes. Pero cuando mucha gente empezó a vivir en Londres, lentamente se empezaron a notar los problemas y ellos tuvieron un problema bien grave y era relacionado con el cólera. Entonces apareció el cólera en Londres y eso realmente pues fue como un antes y un después en el asunto de cómo se disponen las aguas residuales, porque el cólera pues de hecho era mucho más impactante de lo que es hoy, por ejemplo, el COVID-19, porque con la tecnología moderna nosotros por lo menos sabemos quién es responsable de esta enfermedad causada por el COVID, por ejemplo, e incluso pues están desarrollando las vacunas en tiempo récord. En ese momento no se tenía ni idea quién estaba causando el cólera. De hecho, incluso se sospechaba del aire porque la revolución industrial tenía el aire contaminado. Entonces, pues había mucho miedo porque la gente se estaba muriendo y no se sabía por qué. Eh, Sin embargo, pues aparece esta persona, tal vez lo han escuchado en otras presentaciones, que es Robert Koch. Él, pues con base en muchos de los desarrollos de Pasteur inclusive, él logra establecer que las enfermedades, no todas, pero algunas de las enfermedades en los seres humanos son causadas por microorganismos y en particular por bacterias. Él es alemán y estaba un poco alejado de la situación de Londres, pero en Alemania se conocía el problema de cólera en Londres. Y por otro lado, otro sitio donde había un problema de cólera importante era en la India. Entonces los alemanes en este momento, digamos que no tenían ese problema, pero lo veían venir. Y como lo veían venir, Robert Koch en algún momento fue enviado a la India a ver qué pasaba. Como él ya tenía pues unos estudios muy adelantados de lo que estaba pasando con las enfermedades y las causas microbianas, pues a lo primero que le apuntó al llegar a la India fue a estudiar el agua. Y él efectivamente fue capaz de cultivar el microorganismo que es responsable del cólera y se dio cuenta que estaba relacionado con aguas residuales. O sea, llegaba a las personas es porque ellos tomaban agua que en algún momento había estado en contacto con aguas residuales. En la India había unos pueblos donde se filtraba el agua antes de entregársela a la población. Entonces, esos pueblos tenían mucho menor incidencia de cólera. Entonces, él tenía una buena cantidad de evidencia para mostrar que sí era un origen microbiano y que el problema sí era el agua. Y a partir de eso, pues en Londres lo que decidieron fue mejorar los sistemas de alcantarillado, prohibieron a la gente arrojar las aguas residuales al Támesis y lo que se hizo fue simplemente, pues, de cierto modo canalizarlas, pero ellos no le hacían tratamiento, porque incluso en esa situación, pues, terminaron no necesitándolo. Entonces, realmente quienes empezaron a hacerle tratamiento al agua de forma más formal, pues fueron más bien los alemanes y de una manera un poco inesperada fueron los norteamericanos. Pues aparte de todos, a partir de todos estos desarrollos de Koch, pues se dio la importancia de que el agua no simplemente era alejarla de los seres humanos, sino había que hacer algo para tratarla. Entonces, en Alemania pues se dieron muchos estudios en ese respecto. Ustedes se fijan, Koch sacó sus postulados en el 84 y ya en el 73, un poquito antes, aquí ya estaban los ingenieros involucrados. Digamos que esa es una parte bien interesante de la biotecnología gris y lo mencionaba un poco Lorena al principio, y es que aquí ya, digamos, las ciencias básicas han sido pues fundamentales en todo esto, pero nos han dado la oportunidad a los ingenieros también de involucrarnos con el asunto. Entonces, quienes han estado encargados del agua en la sociedad, digamos, por antonomasia, han sido los ingenieros civiles, porque ellos son los que construyen los acueductos y los alcantarillados. Esas son obras gigantescas y se requiere pues un conocimiento bien interesante en ingeniería civil para lograrlo. Y precisamente pues es uno de ellos,
estaba estudiando qué pasa con el agua cuando llega al alcantarillado y él se dio cuenta que el agua pareciera que se autolimpiara. Había formas de medir la contaminación del agua, la forma como se mide es tratando de establecer la cantidad de material orgánico que hay en el agua. Los residuos que producimos los seres humanos pues son material orgánico. Si un agua es rica en material orgánico, quiere decir que está bastante contaminada, y cuando pierde material orgánico, pues nosotros podemos concluir que se está limpiando de alguna manera. Entonces, ese material orgánico estaba desapareciendo del agua de manera relativamente espontánea y no había una certeza por qué, pero sí había unos reportes de que estaba sucediendo. Sin embargo, esos reportes eran afortunados porque es la época donde estaba pues Pasteur en plena actividad, estaba Koch también trabajando en todo esto, entonces no fue tan difícil asociar esa autolimpieza del agua con una causa biológica y eran precisamente los microorganismos. Y esto también sucedió en Alemania. Eh, Se demostró que los organismos eran los encargados de hacer eso, pero lo que no se sabía era de dónde venían esos microorganismos. Entonces, más alemanes siguieron investigando y digamos que este par de personas, Wolfhogel y Thiemann, tuvieron la suerte de que tenían la asesoría directa pues, del doctor Koch. Entonces, el doctor Koch hizo muchas cosas por la biotecnología, aunque él en realidad era médico. Él, por ejemplo, yo todas las técnicas de microbiología que utilizamos en los laboratorios modernos, prácticamente todas las desarrolló él hace más de 100 años. Lo que ustedes ven aquí, por ejemplo, es una fotografía de una rodaja de papa que tiene unas bacterias allí montadas. Ese es básicamente, digamos, el precursor de, de lo que es los medios de cultivo sólidos que hacemos en cajas de Petri. De hecho, el doctor Koch desarrolló esos cultivos en cajas de Petri con agar, pero lo primero que él utilizó fue rodajas de papa. Y también pues, participó mucho en el mejoramiento de los microscopios, participó en el desarrollo de técnicas para teñir los microorganismos y poderlos ver mejor. Y él pues asesoró a este par de investigadores en tratar de averiguar de dónde venían los microorganismos. La sorpresa es que esos microorganismos estaban presentes en el agua todo el tiempo, no solamente en las aguas residuales, sino incluso en el agua potable. A veces había microorganismos de estos. Entonces, eso pues daba una ventaja muy importante a esta digamos, autolimpieza del agua, porque parecía que no nos iba a salir muy costosa, porque ya estaban, digamos, todos los elementos necesarios disponibles. Entonces, pues los alemanes viendo pues todo este problema del cólera, pero también teniendo todo este desarrollo tecnológico a la mano, ellos deciden empezar a experimentar cómo hacer esta depuración del agua favoreciendo los microorganismos. Había una práctica pues que esa sí data de muchos años, y es que el agua residual que salía de las ciudades cuando tenía estos residuos sólidos, pues se esparcía a veces sobre el suelo y se dejaba que el agua se infiltrara en el suelo y lentamente el agua se iba depurando, y realmente pues esta era una técnica relativamente buena porque de cierta manera es como si desaparecieran los contaminantes. Entonces lo que se dedicaron a mirar era por qué esto funcionaba. Entonces, cuando uno examinaba el agua después de infiltrarse en el suelo, resulta que perdía una gran cantidad de material orgánico, o sea, se estaba depurando muy rápidamente, y pues ya sabiendo que los microorganismos eran en parte responsables de eso, la pregunta era qué es lo que hacía que los microorganismos pudieran operar más rápidamente cuando esa agua se esparcía en el suelo. Entonces, resultó que el suelo no es que tuviera una particularidad, digamos, química o bioquímica muy interesante que favoreciera la velocidad de depuración, sino que lo que realmente favorecía más la velocidad de depuración era como la física y la forma, la geometría del suelo. El suelo es un medio poroso, entonces mientras el agua se va infiltrando en el suelo, de todas maneras está en contacto con el aire. Entonces lo que favorecía ese medio poroso es que el agua estuviera en contacto muy directo con el aire, y realmente pues no es simplemente el aire, sino es el oxígeno. Muchos de los organismos que son capaces de depurar el agua necesitan el oxígeno y crecen más rápido en presencia del oxígeno. Entonces, esto fue un adelanto muy importante porque pues lo que empezaron a hacer los alemanes pues es darse cuenta que era mejor más bien esparcir el agua sobre el suelo antes de que ésta se drenara hacia los ríos, en lugar de botarla directamente al río, porque pues en el río iba a tener un impacto mucho mayor y iba a ser peligroso para las personas que fueran a beber esa agua más adelante. Sin embargo, no fueron los alemanes los que implementaron este sistema de primeras. Curiosamente fue en Norteamérica, fue en Massachusetts. Creo que no fue mucho más adelante de este año 1988 que hicieron un ensayo ya a gran escala y estaba funcionando bastante bien.
Y pues a partir de saber que el oxígeno era tan importante en ese momento, pues no era reconocer el oxígeno, sino más bien el aire, pues llegamos a la tecnología que es la que utilizamos hoy en día. Y esa tecnología, pues, se pueden dar cuenta que es vieja, es de 1913. Entonces, ¿en qué consiste esa tecnología? Pues esa observación de que el aire era tan importante, pues le causó mucha curiosidad a estas dos personas, Edward Arden y William Lockett. Eh, y es que ellos hicieron un experimento que en principio cualquiera de nosotros podría hacer. Yo no lo aconsejaría, obviamente, porque pues manipular agua residual en un entorno laboratorio pues no es aconsejable. Eh, pero lo que ellos hicieron fue tomar agua residual en una botella, una cosa bastante sencilla. Como ellos sabían que el aire favorecía la depuración del agua, pues lo que hicieron fue burbujarle aire a la botella por un buen rato. Cuando uno tiene agua residual en una botella y deja la botella quieta, uno nota que los sólidos sedimentan. Hay ahí pues parte del material orgánico que son los desechos sólidos de las personas, y también en parte son microorganismos que están pues consumiendo esos desechos y creciendo en esos desechos. Entonces cuando eso precipita en la botella, lo que uno ve es una especie de lodo en el fondo. Y de hecho así es que se llama técnicamente, lo llamamos el lodo. Entonces lo que ellos veían es que después de airear esa botella de agua por más o menos un día, aumentaba la cantidad de lodo, pero la cantidad de material orgánico en el agua disminuía, y no un poco, disminuía bastante. Eh, entonces, pues esa era una observación muy importante. Ellos tuvieron una idea muy brillante más allá de esa observación, y es que pues al ver que el lodo aumentaba, pues era obvio que los microorganismos estaban alimentando del material orgánico del agua y al mismo tiempo la estaban limpiando. Una extrapolación de ese fenómeno es que entre más microorganismos, o sea, entre más lodo tenga yo ahí en contacto con el agua durante la aireación, más efectivo va a ser el proceso. Entonces, ¿qué hicieron? Pues botaron el agua que ya estaba limpia, pero se quedaron con el lodo y pusieron más agua residual sobre ese lodo que ya tenían acumulado. Volvieron a airear y el proceso funcionó todavía mejor. Entonces, esa es como la base del proceso actual que se denominan lodos activados. ¿Y por qué lo llamaban lodos activados? Pues porque el lodo era precisamente el que hacía el trabajo y lo activaban mediante la aireación. Entonces, el proceso moderno, pues no es solamente una botella, realmente son dos compartimentos, como se ve aquí: un compartimento donde se da la aireación y crece el lodo, y un compartimento donde se deja el agua quieta y se espera que el lodo precipite. Entonces, ese lodo que precipita, pues como es el lodo activo, es el que hace el trabajo, lo devolvemos al compartimento principal donde se lleva a cabo la aireación. Entonces, esta idea realmente fue muy buena y ellos se la llevaron para los Estados Unidos. Estas personas eran británicas y la presentaron en una feria. Entonces, pues allá habían empresarios, a todo el mundo se le empezó a mover la cabeza, se empezaron a desarrollar estos procesos a una gran escala, y pues terminamos en lo que se ve acá. Esto es lo que se hace pues ya en nuestra época: tanques gigantescos repletos de unos dispositivos de burbujeo, donde lo más importante es tener mucho aire en contacto con el agua para favorecer el proceso de hacerlo muy rápido. Y además hay formas alternativas. A veces no se hace burbujeo, sino se tienen aquí de pronto no se vea tan claro, pero lo que hay aquí también es el mismo tanque muy grande, pero se tiene unos impulsores que parecen como una licuadora, pero son gigantes. Esto consume mucha energía, pero le incorpora mucho aire al agua. Entonces, pues lo que sucedió es que todas estas ideas empezaron a fluir muy rápidamente entre los empresarios norteamericanos, y sucedió una guerra de patentes. Empezó todo el mundo a patentar, pero pues los de la idea original eran Arden y Lockett. Y se demoró un poco la guerra de patentes porque ellos llevaron la idea en 1913, pero hasta 1930 se empezaron a construir las plantas de lodos activados. Sin embargo, la necesidad de la planta no era tan importante en ese momento, porque pues como les había dicho, por ejemplo, lo que hicieron los londinenses fue tomar las aguas residuales, no botarlas al Támesis, sino alejarlas de la ciudad, y eso era suficiente, y en muchas ciudades todavía fue suficiente. Entonces, digamos, quienes implementaron estas plantas inicialmente fueron pues los norteamericanos y pues también los alemanes, y de todas maneras en Gran Bretaña también habían plantas de esas, pero muchas veces no es porque tuvieran esa necesidad tan frontal de hacer el tratamiento al agua, sino era como un poco también ese miedo al cólera. Entonces ellos lo que estaban era previniendo lo que podía pasar en el futuro, y entonces de una manera indirecta pues ellos hacían el tratamiento del agua para proteger a la población, pero al final de cuentas estaban protegiendo al ambiente, porque finalmente lo que se lograba con estas plantas era pues evitar que los contaminantes llegaran a los ríos, que afectaran pues la biota que se encuentra en esos ríos, que afectan pues también las plantas que están alrededor de esos ríos, y pues de una manera indirecta estaban haciendo un gran favor pues
pues no solamente a sus conciudadanos, sino también al planeta. Interesantísimo, muy, muy ilustrativo, muy claro. Me quedo con los conceptos que has dicho de la importancia de los microorganismos en la autolimpieza de las aguas residuales y la importancia también del oxígeno para llevar a mejor término estos mismos procesos. Vemos cómo ha ido evolucionando estos estudios, estas aplicaciones, pues desde que estás presentando las construcciones de las ciudades y cómo evoluciona el manejo de los residuos, de estas aguas residuales. Ahora, ¿cómo vemos nosotros en la actualidad? Ya vimos que hay unas plantas, pero ¿cómo se hace este proceso? Dentro de estas nuevas dinámicas que, como tú lo dices, hay más gente, hay más producción de desechos y hay una necesidad imperante y es la sanidad para las personas. Pero dentro de ese mismo proceso encontramos que hay unos subprocesos también de mejoramiento para obtención de otro tipo de productos. Entonces, ¿cómo se está dando o cómo llegamos a esta evolución y estas nuevas técnicas que se aplican ahora? Bueno, pues ahí digamos que entramos como en los terrenos de otras historias paralelas, porque toda esta historia del agua, pues yo la enfoqué hasta el momento en lo que es los procesos aerobios, los que dependen del aire y más específicamente del oxígeno, pero todavía no he hablado de otros procesos que son los anaerobios. Entonces, bueno, en unos minutos ya me voy a centrar en eso, pero antes de eso, de pronto hacer algunas aclaraciones adicionales. Entonces, como les decía, en estas ciudades, pues no era del todo indispensable hacer el tratamiento, pero se hacía. Y eso pues fue bastante bueno porque no solamente se protegía a la población, sino eso permitía que la tecnología pues evolucionara porque se estaban construyendo las plantas de todas maneras. Pero no fue más o menos hasta los años 60 que realmente se volvió necesario, porque la población de todas maneras siguió creciendo, las ciudades seguían siendo cada vez más grandes y en los años 60 pues ya había unas ciudades que tenían unas responsabilidades increíbles sobre los ríos porque por más de que pusieran las aguas residuales lejos de la ciudad, pues terminaban llegando al río y los problemas pues no eran de la ciudad, pero eran de todas las personas que estaban aguas abajo de la ciudad. Entonces lo que estaban haciendo era transfiriendo los problemas de un lugar para otro y se empezaron a volver graves. Sin embargo, como ya había un desarrollo importante en estas plantas de lodos activados, pues la solución estaba a la mano, entonces eso fue muy bueno. Incluso pues en nuestro país hemos llegado relativamente tarde a ese compromiso, pero el compromiso existe. Por ley nuestras poblaciones deben tener plantas de tratamiento de aguas residuales. No todas lo tienen desafortunadamente y la limitación pues es principalmente económica, pero es algo en lo que se está trabajando. Entonces digamos que este proceso que es relativamente antiguo, que es el de los lodos activados, que ya tiene más de 100 años de haber sido creado, todavía es vigente. La mayor parte de las plantas de tratamiento de aguas residuales en este planeta pues se basan en ese proceso de lodos activados. Pero digamos que nosotros tenemos otro enfoque que voy a llamar también muy interesante y es que no han sido solamente los lodos activados los que pues impulsado es este desarrollo de la biotecnología gris, aunque han sido posiblemente digamos como el protagonista principal. Entonces, si yo me devuelvo un poquitico en el tiempo, ya no estoy en 1913 y no vuelvo otra vez al siglo XIX, esto es 1860, pues aquí vale la pena recordar que, como les decía, ese concepto del alcantarillado donde el agua se lleva los residuos sólidos, incluso en esta época todavía no era lo más común, o sea, todavía se utilizaban los pozos sépticos, se utilizaban las letrinas y ahí pues no había mucha necesidad de utilizar el agua. Entonces, pues la degradación de esos residuos se demoraba mucho tiempo. Entonces, pues era suficientemente bueno para un hogar, era suficientemente bueno para mantener los problemas lejos de la población. De cierto modo, estábamos como escondiendo el residuo, pero no era muy eficiente de todos modos. Un problema, por ejemplo, es tener que limpiar la letrina. Ustedes imaginarán que hacer esa limpieza, pues eso es un trabajo que realmente nadie lo quiere hacer. Lo que ustedes están viendo ahí es un esquema de una patente vieja de un señor de apellido Murat,
Él era francés y él se inventó, pues, esa es una modificación de la letrina. Él pues sí tenía una cierta formación académica, él sabía ya pues que los microorganismos facilitaban esta degradación de los desechos, residuos y tenía claro que los microorganismos funcionaban mejor en presencia de agua. Entonces, como les decía, en una letrina en general pues no es indispensable el agua. Entonces, pues agregarle agua a la letrina si ya está haciendo su trabajo podría de cierto modo ser desperdicio. Entonces, lo que decide él es que agregarle el agua a la letrina pues podría ser una buena estrategia. Básicamente porque eso va a facilitar el crecimiento de los microorganismos y recuerden que entre más microorganismos tenemos disponibles en estas aguas residuales, más rápido se hace la depuración. Entonces su modificación de la letrina es esto que se llama el foso de Mura. Aquí más o menos se ve el nombre en francés. Él tuvo una sorpresa bien grande con su invención. Él inicialmente pues quería mejorar la velocidad de degradación de estos residuos con la presencia del agua y como se pueden dar cuenta, después de que sale del foso del agua, pues llegaba a un sistema de alcantarillado común y corriente, pero mucho más limpia de lo que entró al foso. Y pues tarde o temprano tenía que pues, hacer la actividad que nadie quería hacer, que es destapar el foso y mirar a ver cómo estaba el asunto por dentro. Y pues su sorpresa fue realmente agradable porque lo que él encontró es que dentro no habían prácticamente sólidos. Y eso era muy sorpresivo porque pues se le estaban entregando sólidos a este dispositivo todo el tiempo. Afortunadamente, pues él tenía contactos con expertos en microbiología y se pusieron a estudiar qué era lo que estaba pasando y ellos encontraron algo bien interesante que de hecho pues ya se sabía, uno de los estudiantes de Pasteur lo había encontrado anteriormente y es que, bueno, el mismo Pasteur lo ha encontrado y es que los microorganismos no todos necesitan aire para sobrevivir. Esto digamos que fue uno de los aportes bien importantes de Pasteur a la biotecnología fue darse cuenta de eso. Si uno se pone a pensar, pues en la época de Pasteur, donde la gran mayoría de las personas, incluso los académicos, no estaban en contacto con un microorganismo nunca, es difícil para uno imaginarse que existe un ser que no respire oxígeno, que nosotros respiramos oxígeno todo el tiempo, los animales que están alrededor nuestro respiran oxígeno todo el tiempo. Parece que fuera algo indispensable, pero resulta que cuando Pasteur estaba estudiando cómo pues, se llevaba a cabo la fermentación del vino, él utilizaba recipientes sellados y se dio cuenta que el vino, que ya se sabía que las levaduras tenían que ver con esa fermentación, pues era fermentado, pues era obtenido a partir de la fermentación del extracto de las uvas con base en esas levaduras y no necesitaba aire. Y eso pues resulta pues un poco curioso porque pues la tecnología del vino tiene muchos siglos de antigüedad. Se sabía que las levaduras estaban ahí presentes incluso desde la época de Leeuwenhoek porque él las vio y él las describió, pero nunca a nadie se le ocurrió que la ausencia de oxígeno era indispensable para que se produjera el alcohol y Pasteur lo encontró. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay oxígeno presente y disponible para los microorganismos? Esos microorganismos que no aprovechan el oxígeno, que no tienen esa oportunidad de usarlo en su metabolismo, ellos crecen muy despacio y casi todo lo que se comen lo emplean para generar energía. Entonces, estos microorganismos que estaban aquí en el foso de Mura, pues lo que hacían era comerse todos esos sólidos que tenían a su disposición y terminaban convirtiéndolos principalmente en dióxido de carbono y en gas metano. Y ellos crecían realmente muy poco. Entonces, pues el efecto neto es que uno le cargaba un montón de sólidos a este dispositivo y al final los sólidos desaparecían casi que por arte de magia. Entonces, él lo llamaba el carroñero automático, porque pues le ponía un poco de cosas desagradables y finalmente pues él lo que hacía era encargarse de todos esos sólidos desagradables y desaparecerlos como si fuera por arte de magia. Entonces, esto era bueno en un hogar porque digamos que en los hogares era simplemente reemplazar la letrina por este tanque. Tenía un inconveniente y es que esto requiere tiempo. Los organismos que no usan oxígeno son bastante más lentos. Entonces, por ejemplo, en el proceso de lodos activados yo hago el tratamiento del agua en unas cuantas horas, 4 o 6 horas ya tengo el agua limpia. En este tipo de dispositivos se necesitan días y si no está muy bien optimizado, incluso pueden ser meses para que eso funcione. Entonces, este dispositivo pues
tenía unas grandes ventajas, pero no era fácil que entrara a competir con el proceso de lodos activados. Entonces el proceso de lodos activados terminó siendo muy útil para las grandes ciudades, para grandes volúmenes de aguas residuales, mientras que esto fue práctico en el caso de los hogares. Sin embargo, el desarrollo no se quedó ahí. Lo siguiente que vemos es algo pues parcialmente basado en ese foso de Murray, es lo que se conoce como el tanque Imhoff. Este fue un desarrollo bastante interesante porque pues lo que hacía era tratar de reducir los tiempos de operación acumulando microorganismos, acumulando el lodo, que en el otro proceso es el equivalente al lodo activado. En este caso, pues no lo llamamos lodo activado porque aquí no hay una oxigenación que lo active. Aquí estamos operando totalmente por fuera del contacto con el aire. Entonces lo que se hacía era tener, de cierto modo, como si fueran dos tanques en uno principal donde se recibía el agua fresca y uno secundario donde lo que habían eran muchos microorganismos y de vez en cuando se sacaban los lodos, pues para que el tanque no se llenara de sólidos. Entonces este hacía que el proceso fuera un poco más rápido. Realmente ya se pudo implementar a gran escala, todavía no puede competir con el proceso de lodos activados, pero sí resultaba más barato, porque es que el proceso de lodos activados implica que yo esté aireando todo el tiempo. Y es costoso porque son unos compresores de aire que yo estoy operando permanentemente y nunca los apago. En este caso, como yo no necesito aireación, yo me deshago de los compresores y la operación resulta ser más económica, pero los tanques son muy grandes, porque necesito que el agua esté mucho tiempo allí. Entonces, digamos que esta tecnología pues finalmente sí fue bastante útil en muchos sitios, se empezó a implementar pues por el beneficio de que el costo era bastante más bajo, pero no competía con los lodos activados directamente. Pues después de esta tecnología pues hubo muchos desarrollos, pero yo diría que una revolución importante es la generación de un dispositivo que pues de ahora en adelante lo voy a llamar un bioreactor. ¿Qué es un reactor? Un reactor pues es un recipiente donde suceden reacciones químicas controladas y las reacciones no son simplemente químicas, sino bioquímicas, que por lo general tratamos de que sean ayudadas por microorganismos, entonces lo llamamos bioreactor. Entonces lo que le estoy presentando aquí es una publicación del año 1980 donde el doctor Lettinga y sus colaboradores desarrollaron una mejora sobre ese tanque Imhoff para convertirlo ya en un bioreactor que podemos llamar de alta tasa, que es inclusive más rápido que el tanque Imhoff para hacer procesos de depuración de agua sin necesidad de aireación. Entonces lo que ven aquí pues es el esquema original de Lettinga y lo que ven acá es un renderizado de ese reactor de la forma como nosotros lo trabajamos en el laboratorio. Pues estructuralmente es muy similar, aunque pareciera que la geometría es muy diferente. Entonces ese reactor se llama UASB por su sigla en inglés, que es el reactor de manto de lodo de flujo ascendente. Entonces, ¿de qué se trata? Pues no es muy diferente de lo que vemos viendo con el tanque Imhoff. Aquí digamos que la innovación principal es que el agua entra por debajo. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una columna y los microorganismos van a estar sedimentados aquí abajo. Entonces el agua entra por debajo y todo lo que ven aquí oscuro pues serían los microorganismos. Hay algo muy particular de esta tecnología y es que cuando uno opera un bioreactor de este tipo por unas cuantas semanas, tal vez un par de meses, ese lodo de microorganismos que está aquí en el fondo se empieza a compactar y se vuelve incluso parecido a la arena, se vuelve pesado. Entonces eso es bueno porque entonces yo puedo agregar más agua residual a una velocidad mayor sin que el lodo abandone el reactor, porque el lodo es tan pesado que no alcanza a flotar. Entonces eso hace que yo pueda tratar más agua en un recipiente más pequeño. Por otro lado, como es un proceso anaerobio, pues aquí se está produciendo metano, igual que como se producía en las letrinas antiguamente, y el proceso anaerobio siempre ha estado relacionado pues con esa producción de metano y eso termina siendo algo bueno. Entonces el reactor de Lettinga pues no solamente está diseñado para procesar más agua al tiempo, sino para recoger también el gas de manera efectiva. Entonces en la parte de arriba, pues aquí lo vemos, hay una especie de ensanchamiento, tenemos un burbujeo por la mitad y tenemos una especie de embudo invertido que nos permite recuperar el gas. Entonces ese gas lo denominamos biogás porque es un gas que tiene una procedencia biológica. El biogás es rico en metano, que es un combustible, y tiene un poco de dióxido de carbono que, pues en principio ese realmente no nos da una utilidad. Realmente lo que nos interesa más es el metano. Y pues esta estructura de separación pues nos permite recuperar el biogás por un lado y por otro lado el agua que ya está pues por lo menos parcialmente depurada. Entonces, si miramos lo que nosotros tenemos en el laboratorio,
como uno de nuestros estandartes de investigaciones es este tipo de reactor, porque realmente cuando uno mira este reactor, uno empieza a pensar en un cambio de paradigma. ¿Y a qué me refiero con eso? Si ustedes se fijan, el proceso de lodos activados es un proceso al que yo le tengo que invertir dinero. Tengo que hacer unas buenas estructuras, tengo que tener motores mezclando todo el tiempo, tengo que tener los aireadores todo el tiempo funcionando para que pues, los organismos crezcan rápido y hagan un buen trabajo. Y pues es una buena inversión porque finalmente yo lo que obtengo es agua limpia que tiene un efecto mucho menos dañino sobre el ambiente que si yo simplemente me deshiciera del agua directamente en un río. En este caso yo tengo un bioreactor que también está basado en microorganismos donde no solamente estoy limpiando el agua, sino que estoy generando un producto que es ese biogás. Y pues esto ya es muy diferente porque pues no solamente es más barato operar este reactor anaerobio porque ya no necesito hacer esa aireación, no necesito mezclarlo, entonces no tengo ese costo fijo de tener que estar pagando todos los días por la operación de esos equipos, sino que además le estoy sacando el biogás. O sea, esto eventualmente va a ser un recurso. Si yo lo aprovecho para generar energía, pues me puede generar un capital. Entonces, desde ese punto de vista, pues el proceso deja de ser un costo y se nos empieza a convertir pues más bien en una actividad productiva. Entonces, esto realmente pues es lo que está cambiando la historia de este tratamiento de las aguas residuales y de la biotecnología gris en general. Este tipo de bioreactor, pues obviamente gracias a este trabajo de Letinga que lo hizo bastante más eficiente y práctico de utilizar, pues ahora se encuentra en todo el mundo. Yo diría que un ejemplo bien interesante de quienes lo están utilizando mucho, pues nuestros vecinos de Brasil lo usan bastante. Y por otra parte, en los países nórdicos, especialmente en Dinamarca, también lo usan mucho. De hecho, en Dinamarca, las aguas residuales las procesan por medio de estos reactores anaerobios y ellos utilizan mucho ese biogás, ellos lo utilizan para calentar hogares, porque pues ustedes sabrán que pues en Dinamarca no solamente hay estaciones, sino que pues, estamos bien al norte, así que de hecho hace mucho frío, allá la calefacción es indispensable para vivir. Y pues digamos, ese avance de aprovechar las aguas residuales para generar el biogás, pues realmente es algo muy práctico para ellos y les ayuda pues a solventar una necesidad importante que es esa calefacción. Entonces, pues ya se puede ver aquí cómo pues no estamos simplemente gastando dinero, estamos empezando a ganar dinero y no solamente pues es un beneficio para el ambiente, pues sino es un beneficio para la sociedad. Entonces, pues con base en esto, podemos ver que el reactor anaerobio, pues este reactor UAS tiene muchas ventajas sobre los activados. Podría así ser, tienen objetivos diferentes. El proceso de los activados pues no va a ser desplazado porque es que es muy eficiente, es muy rápido, es bueno. Y de todas maneras, lo que sale de estos reactores anaerobios a veces tiene que ser depurado un poquito más por el proceso de lodos activados. Entonces, lo que realmente vamos a tener es que los reactores van a empezar a trabajar en llave, van a empezar a trabajar en colaboración y pues va a terminar siendo mucho más práctico tener más de un tipo de bioreactor en una planta que solamente conformarse con uno. Por otro lado, dentro de las investigaciones que nosotros llevamos a cabo en el laboratorio, no solo hemos utilizado aguas residuales común y corriente, o sea, como las que salen de los hogares, sino que hemos utilizado también unas aguas residuales que voy a llamar especiales, que son más peligrosas, que tienen unos residuos que son de más difícil degradación porque son muy tóxicos. Entonces, uno de nuestros estudios, por ejemplo, analizó la degradación de una sustancia que se llama triclorofenol, que es parecido a algunos pesticidas. Entonces, si uno sabe que es un pesticida, uno ya se puede hacer la idea de que esto es un material tóxico, es un material peligroso. Agua contaminada con ese triclorofenol, pues se le suministraba a un reactor de este tipo, lo afecta un poco, pero al final de cuentas el bioreactor aguantó esa carga extra de ese tóxido. Los microorganismos anaerobios son realmente muy versátiles, son muy resistentes y así como fueron capaces de deshacerse de esta sustancia tan peligrosa, todavía produciendo metano, son capaces de deshacerse de muchas otras sustancias peligrosas que terminan en el agua, no necesariamente por la actividad doméstica, pues por lo que sucede en los hogares, sino por lo que sucede en las industrias. Entonces, fíjense que este reactor entonces nos lleva todavía un paso más allá, ya no es solamente lo que hacemos todos los días en los hogares, es una utilidad bastante más importante y es encargarnos de esas aguas mucho más peligrosas que pueden ser los residuos industriales. Y todavía, pues no solamente depurándolas, sino generando el biogás.
Entonces, a partir de eso, pues podemos empezar a explorar un campo mucho más amplio, es lo que denominamos las biorefinerías. Entonces, pues no sé si de pronto sería bueno que yo haga aquí una pausa por si hay algunas preguntas o comentarios. Sí, yo tenía una pregunta y es para puntualizar un poquito este punto que acabamos de abordar, y es la calidad del agua, que finalmente que es el fin último, tanto en los nodos activados como en la implementación de nuevas tecnologías. ¿Es la misma? Tú me decías que el bioreactor al final había que Sí, pasarlo como por otro proceso más que permita la calidad del sí. agua. Entonces, finalmente, el nodos activados, digamos que saca un agua más pura. Sí, pero realmente no, la limitación, digamos, de los procesos anaerobios realmente no es hasta qué punto puedan purificar el agua, porque el proceso de los anaerobios podría llegar al mismo grado de, podemos llamarlo de pureza, o tal vez de Por eso. limpieza, por llamarlo de una forma como coloquial, pero se requiere mucho más tiempo. Entonces, a veces no resulta práctico. Y lo otro es que tampoco son alimentados con el mismo tipo de agua, o sea, no son las mismas aguas residuales aunque lo parecieran. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros nos fijamos, el proceso de lodos activados, lo que recibe principalmente son las aguas generales de la ciudad, de lo que tiene todo el alcantarillado de la ciudad. Y un agua de alcantarillado de la ciudad pues no tiene solamente los residuos sólidos de los inodoros, pues también tiene los residuos líquidos de los inodoros, tiene el agua con la que nos bañamos todos los días, el agua con la que lavamos la ropa, el agua con la que cocinamos, todo eso va a parar allá. Entonces eso quiere decir que la concentración de material orgánico en esa agua pues no es tan alta como como lo que sucede cuando yo me enfoco solamente en los residuos sólidos. Entonces, fijémonos que, por ejemplo, cuando se hacía ese tratamiento o ese proceso de convertir las letrinas en estos fosos, en estos tanques especializados, pues ahí lo que se hacía es agregar un poco de agua, pero pues no tanta agua, no se consideraba, por ejemplo, sacar todos los efluentes de las duchas para que llegaran a estas letrinas. Y de todas maneras, en muchas de estas ciudades, de hecho, la gente pues, tampoco se duchaba, o sea que el agua tampoco es que sobraba en ese sentido. Entonces, estos reactores anaerobios normalmente han recibido aguas que tienen cantidades de material orgánico muy superiores a las que reciben los procesos de lodos activados. Entonces, por eso terminan siendo más bien complementarios. ¿Qué es lo que hace el reactor anaerobio? Lo que coge es un agua que realmente está muy contaminada, que tiene una carga orgánica muy alta, una carga de contaminantes muy alta, y lo que logra es depurarla lo suficiente como para que luego el proceso de lodos activados pueda terminar el trabajo. Entonces, por eso les digo que aquí la parte más interesante es que lo que pasamos es de los lodos activados ahora a un proceso más complejo donde Sí. varios reactores se utilizan en conjunto. Y en el proceso de los bioreactores, y se obtienen algunos otros subproductos, ¿se pueden obtener más? Sí, Además esa del realmente es, gas, del bio. sí, esa es la parte interesante. Ahí se te cortó el audio, entonces yo estoy respondiendo asumiendo que acabaste con la pregunta. Eh, sí, esa es una de las partes más interesantes y realmente lo que voy a hablar ahora es del enfoque de biorefinería y es alrededor de esa pregunta. Entonces, el asunto es que las biorefinerías pues, es un desarrollo que ya tiene unos cuantos años y existen varias generaciones de biorefinerías, se han venido sofisticando a lo largo del tiempo. Yo no voy a hacer mucho énfasis en las primeras generaciones porque esas no estaban tan ligadas a lo que era el agua residual, esas estaban más ligadas en lo que era, por ejemplo, la obtención de biocombustibles. Y esa obtención de biocombustibles se obtenía a partir de unos cultivos que eran como por ejemplo la caña de azúcar o el maíz. Eso todavía se hace, de hecho, donde se puede generar alcohol. Entonces el asunto es que pues eso tiene una ventaja y es que pues es una forma de generar combustibles de manera renovable, pero tiene una desventaja inherente y es que hay que ocupar espacio cultivable. Y de hecho algunas de estas plantas y las dos que yo mencioné son evidentemente plantas alimenticias. Entonces pues de cierta manera esto ponía a competir pues, la seguridad alimentaria con la generación de combustibles. Entonces esto es pues de cierto modo conveniente, pero dependiendo pues de los alcances y de la magnitud de esta industria en algunos
ocasiones resulta más conveniente que en otros. Si uno se pone a pensar en Brasil, tiene una producción de etanol muy desarrollada a partir de lo que es la caña de azúcar y no necesariamente se los tienen en un problema de conflicto con la seguridad alimentaria, pero pues es que Brasil es un país especial donde hay una cantidad de terreno inmenso cultivable. Entonces, pues que ellos realmente vayan a tener un problema de ese tipo no es tan probable, pero en otros países pues no, ese no es el caso. Entonces, pues las biorefinerías fueron evolucionando y una forma en que las biorefinerías evolucionaron fue a partir, pues precisamente de estos procesos que se utilizan para depurar las aguas. Entonces, el bioreactor anaerobio, pues fue uno de los protagonistas de la biorefinería porque es que es como si fuera el reactor mágico. Uno le entrega un montón de residuos que en principio no sirven para nada y él lo que nos devuelve pues es agua un poco más limpia de lo que se la entregamos y fuera de eso nos entrega el biogás. Entonces pues esa era básicamente una ventaja que uno no puede simplemente pasar desapercibida y por eso hay mucha investigación acerca de qué más se puede hacer con ese reactor. Yo les mostré pues lo que es la depuración de estos contaminantes más complejos que son las aguas residuales domésticas, pero puede haber incluso más. Entonces, para adentrarme entre las biorefinerías, yo voy a salirme de los bioreactores que ya miramos y voy a presentar uno nuevo que es el fotobioreactor. Entonces, el fotobioreactor realmente no ha recibido tanta atención eh, porque se tiene una forma de operación y unas necesidades un poco diferentes a las tradicionales. A veces es un poco más difícil de operar. ¿Qué es un fotobioreactor? Pues si uno analiza la palabra en cuanto a la etimología, pues más o menos uno se puede hacer a la idea que la parte que corresponde a foto está relacionada con la luz y pues un bioreactor ya les conté que era, es un recipiente donde suceden reacciones bioquímicas y por lo general son ayudadas por microorganismos. ¿Para qué sirve el fotobioreactor? Para cultivar organismos que hacen fotosíntesis. Entonces, pues eso realmente nosotros los conocemos muy bien, aunque no sepamos con detalle de quiénes se tratan, porque cuando uno ve a veces charcos en la calle o aguas contaminadas que están expuestas al sol, uno nota cómo ellas empiezan a tomar un color verdoso, que a veces incluso nos resulta no necesariamente agradable. Los responsables de ese color verdoso pues son microorganismos fotosintéticos, principalmente microalgas, pero también algunas bacterias que son denominadas cianobacterias. Entonces, pues ustedes se imaginarán que cultivar una microalga pues tiene una diferencia esencial con cultivar otro tipo de microorganismo y es esa necesidad de la luz. Entonces uno tiene que asegurarse que la luz llegue a las microalgas. Y el asunto es que entre más microalgas se encuentran en estos medios de cultivos aquí suspendidas en el agua, pues más difícil es que la luz ingrese a estos bioreactores. Entonces aquí necesitamos cambiar, por ejemplo, de geometrías. Utilizamos reactores que son transparentes, que son muy delgados, y eso es lo que nos permite cultivar las microalgas. Entonces, como eso era un poco más difícil en décadas anteriores, pues digamos que la atención que se le ha prestado a este tipo de bioreactores pues ha quedado rezagada. En la actualidad han ganado mucha fuerza y es por el hecho, bueno, de hecho son varias características. Uno, pues que realmente ellas son capaces, las microalgas, de absorber energía a partir de la luz. Entonces eso implica que el costo de lo que tenemos que entregarle como alimento pues baja considerablemente. Su fuente de carbono es el dióxido de carbono. Ellas no utilizan carbono orgánico soluble. ¿Qué es el carbónico orgánico soluble? Por ejemplo, pues cuando nosotros tenemos las aguas residuales, pues esos desechos sólidos que salen del inodoro no necesariamente se mantienen sólidos durante toda su recorrido en el alcantarillado, sino que ellos lentamente se van solubilizando en el agua. Y ese es realmente el alimento de los microorganismos. En el caso de las microalgas, ellas pueden inclusive comer o alimentarse de ese tipo de sustancias, pero no están limitadas a esa fuente de carbono que de cierto modo podría decir que es una fuente fácil de utilizar. Ellas pueden utilizar dióxido de carbono, que es un material totalmente inorgánico, que podíamos relacionarlo como una sustancia totalmente inerte, y gracias a ese proceso de fotosíntesis ayudadas por la energía de la luz, ellas convierten ese dióxido de carbono en su alimento, que es principalmente glucosa. Entonces
Entonces, pues no es que ellas realmente se alimenten de dióxido de carbono, ellas lo que hacen es convertirlo en glucosa y luego consumirlo. Entonces, fíjense que si yo no tengo que ponerles una fuente de carbono, pues posiblemente me puedo ahorrar un poco de dinero. Por otro lado, no tengo que oxigenarlas. Entonces, eso también termina siendo una ventaja. Y de hecho, parte de la atención que están ganando estos microorganismos es que, por ejemplo, si uno tiene un proceso de los activados que requiere esa oxigenación que resulta tan costosa y lo mezclamos con un cultivo de microalgas, como las microalgas están haciendo fotosíntesis y están produciendo oxígeno todo el tiempo. Entonces, una nueva idea que está ganando fuerza es precisamente esa combinación, tener los lodos activados sin aireadores, sino más bien con soporte de microalgas. Entonces, por eso los fotobioreactores pues, están empezando a ser muy interesantes. Nosotros en nuestros laboratorios pues no somos ajenos a ese interés. Entonces hemos venido trabajando ya durante varios años con estos fotobioreactores y nuestra estrategia pues curiosamente nos copiamos un poco de lo que hacían los aztecas en Tenochtitlán y estamos separando los residuos. Entonces, en este caso, en vez de utilizar un agua residual común y corriente donde viene todo mezclado, estamos utilizando un agua residual donde lo que predomina es la orina. Entonces, la orina tiene una particularidad y es que tiene mucho nitrógeno, tiene mucho fósforo, no tiene tanto carbono. Entonces, no se parece tanto a las aguas negras normales donde la cantidad de carbono disuelto es bastante. Eso tiene una ventaja desde el punto de vista operativo de los fotobioreactores y es que solamente permite que crezcan microorganismos que hagan fotosíntesis porque la cantidad de carbono disponible es muy baja. Entonces eso me permite, sin necesidad de tener mucho cuidado con la esterilidad y la limpieza, fomentar el crecimiento de esas microalgas dentro de estos bioreactores. Y al mismo tiempo estoy depurando agua residual. Entonces me sale relativamente económico. Por otro lado, aquí yo me puedo salir del recurso agua y eso es muy importante porque nos hemos enfocado mucho en cómo se limpia el agua, pero fíjense que yo a este reactor lo que hago es inyectarle aire que tiene una cantidad mínima de CO2, pero tiene CO2 y ustedes sabrán, y quienes no lo sepan, pues yo les puedo estar contando en este momento que esa CO2 en la atmósfera y en el aire no necesariamente es algo bueno. El caso es que nosotros en la actualidad consumimos muchos combustibles fósiles, hacemos mucha combustión y eso ha puesto un montón de CO2 en la atmósfera que no estaba allí hace unas cuantas décadas no más. Y ese CO2 es un gas de efecto invernadero, entonces tiene un impacto importante en el ambiente. Cuando nosotros alimentamos estos bioreactores con aire, estos bioreactores están retirando CO2 de ese aire. Entonces, fíjense que estamos ganando un servicio adicional y es contribuir un poco con la mitigación de ese efecto invernadero porque estamos sacando el aire de la atmósfera y lo estamos metiendo en las microalgas. Ese CO2 termina convirtiéndose en biomasa de microalgas. ¿Qué hacemos con las microalgas después? Esas microalgas son unos muy buenos fertilizantes. Entonces, lo que realmente están haciendo las microalgas es utilizar los nutrientes que vienen en la orina, porque pues la orina, aunque sea un desecho, está llena de nutrientes. Pero entonces lo que hacemos es cambiarle la forma a los nutrientes. Los nutrientes ya no están en forma de harina, sino están en forma de microalga. Y eso hace que sean mucho más atractivos para utilizarlos, por ejemplo, en cultivos alimenticios. Ustedes podrán imaginarse que utilizar, por ejemplo, orina directamente en un cultivo alimenticio para aprovechar los nutrientes, pues puede no ser una muy buena idea, porque hay algunos patógenos que crecen en la orina y eso sería como poner directamente los patógenos, por ejemplo, sobre una lechuga o qué sé yo, en contacto con una zanahoria. Y pues eso no es realmente lo más deseable desde el punto de vista del consumidor. Pero si en lugar de eso lo que hacemos es transformar esos nutrientes en una microalga, eso ya es una historia completamente diferente, porque si lo que estamos tratando de cultivar aquí es una microalga que no sea patógena, sea relativamente inocua para los seres humanos, pues ella sirve como fertilizante, tiene los nutrientes allí disponibles, pero tenemos una forma mucho más conveniente de usarlas. Entonces, ¿por qué estoy hablando de este nuevo tipo de bioreactor? Que yo les decía que cuando estamos pensando en biorefinería, y ahora ya les voy a explicar cómo es que funciona finalmente una biorefinería, el asunto es que empezamos a conectar bioreactores. Entonces, antes de conectar este bioreactor, voy a agregar algo más y es que si cualquier persona hace una búsqueda rápida de la palabra microalga en Google, es muy probable que rápidamente encuentre la palabra microalga asociada a la palabra biodiesel. Entonces, pues la razón es que a partir de las microalgas, por ejemplo, se puede obtener biodiesel. Que lo que se hace es una extracción de los lípidos de la membrana
de esas microalgas, y esos lípidos son los que permiten pues, producir biodiesel por una reacción química de transesterificación. Es una reacción que no es muy compleja y pues realmente el costo más alto de este proceso es la obtención de los lípidos. Entonces, eso hace que el proceso no sea necesariamente rentable en la actualidad, pero cuando uno lo acopla a más procesos, la rentabilidad empieza a cambiar. ¿Qué pasa cuando uno extrae los lípidos de las microalgas? Lo que uno hace es básicamente romper las membranas celulares, romper las paredes celulares, aprovecho los lípidos, pero me sobra todo el resto de los componentes de la célula, todo el contenido citoplasmático que pues es la mayor parte de lo que compone la célula me está sobrando. ¿Y qué termina siendo eso? Pues termina siendo pues un montón de material orgánico disuelto en agua, o sea, de cierto modo se parece a una nueva agua residual, estoy cambiando un tipo de agua residual por otra. Entonces la idea es que como hice ese cambio, pues puedo entonces incorporar o conectar este proceso con los procesos tradicionales de tratamiento del agua residual. Entonces aquí vuelve a aparecer otra vez el reactor anaerobio. Yo lo que hago es aprovechar ese contenido citoplasmático que es rico en material orgánico y lo utilizo como si fuera un agua residual. Y entonces obtengo biogás y lo que sale pues de este reactor puede pasar a un proceso de lodos activados o también lo puedo utilizar como fertilizante. Una de las bondades de los procesos anaerobios es que los patógenos que afectan a los humanos no proliferan tan fácilmente en estos ambientes. Y eso los diferencia mucho de los procesos de lodos activados. En el caso del proceso de lodos activados, cuando uno empieza a airear esa agua residual, pues todos los patógenos que vienen con esa agua residual pues se encuentran en un ambiente excelente y ellos empiezan a proliferar. Entonces en un lodo activado encontramos muchos patógenos y eso limita lo que podemos hacer con un lodo activado porque pues se puede utilizar como fertilizante desde el punto de vista técnico, pero estamos poniendo un montón de patógenos cerca de los alimentos, entonces no es tan buena idea. No quiere decir que no se pueda utilizar en otros contextos, por ejemplo, si lo que estamos teniendo es, qué sé yo, un cultivo de flores, que es algo que utilizamos aquí en la sabana de Bogotá mucho, que es muy importante. En ese caso no podría utilizar los activados porque nosotros realmente no consumimos las flores, entonces en ese caso pues no es tan importante, pero para cultivos alimenticios no se puede. Sin embargo, lo que sale del bioreactor anaerobio sí se puede utilizar como fertilizante para cultivos alimenticios. Entonces, fíjense cómo aquí tengo dos reactores conectados y empiezo a encontrar productos y servicios. Entonces, por ejemplo, un servicio, tratar aguas residuales con alta carga de orina, tratar el aire para remover un poco de esa carga de dióxido de carbono, en este caso tratar aguas residuales, yo puedo mezclar lo que sale de este proceso con agua residual y tratar todavía más aguas residuales, y por otro lado pues encuentro productos que pueden ser por ejemplo el biodiesel. Si yo utilizo cualquiera de estas dos corrientes como fertilizante, pues es el fertilizante. Tengamos en cuenta que en nuestro país los fertilizantes son relativamente caros. Hace no muchos años tuvimos un paro agrario precisamente por el costo exagerado de los fertilizantes, pues porque tenemos que importarlos y fuera de eso transportarlos desde la costa hasta el interior, y en este momento pues todavía estamos teniendo repercusiones de eso. De hecho la pandemia, pues ustedes han visto estos días en las noticias, ha generado un, un problema entre el gremio de los paperos porque pues tienen la producción, pero no la pueden vender al precio que necesitan, y parte de ese precio que ellos necesitan cubrir es el precio que cubre el costo de los fertilizantes. Entonces fíjense que aquí tenemos un producto bien interesante donde la materia prima pues fue agua residual, y por otro lado pues seguimos teniendo el biogás. Como les decía, este reactor, el UAS, es como la estrella de la biorefinería, y el biogás siempre va a ser algo que vamos a estar buscando. Entonces fíjense que aquí es donde realmente podemos empezar a entender por qué esto se llama biorefinería. Y es que cuando uno se pone a pensar en una refinería de petróleo, lo que uno hace es alimentar un proceso con una única materia prima que es el petróleo, y uno obtiene un montón de productos, obtiene pues principalmente los combustibles, pero obtiene también muchos petroquímicos que finalmente pues se convierten, por ejemplo, en plásticos, en polímeros, en pinturas, en una variedad de productos que realmente yo no podría empezar a enumerar, pero que ustedes los tienen en sus hogares. En todas partes, la ropa que se ponen es parte de eso que se obtiene. Algunos de los textiles de la silla donde están sentados, el computador que están usando, tiene plásticos que provienen del petróleo. Entonces fíjense que es una sola materia prima y una infinidad de productos. La biorefinería pues funciona de manera análoga porque tenemos nuevamente una sola materia prima, que en este caso es agua residual, y vean cómo estamos obteniendo productos.
Entonces, la investigación en este momento es, aquí tenemos unos productos básicos, pero hay muchos otros que son potenciales. Entonces, entre más conexiones hagamos, normalmente empezamos a encontrar cada vez más productos. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el biogás. Les decía que el biogás tiene metano y dióxido de carbono. El metano es lo que estamos buscando, el dióxido de carbono de cierto modo pareciera que no nos importara porque pues él realmente es más bien inerte, el biogás se quema y el dióxido de carbono pues esencialmente no hace nada, pero sí puede estorbar un poco porque realmente cuando nosotros tenemos metano libre de dióxido de carbono pues es más fácil aprovechar el poder calorífico del metano. Cuando está contaminado con el dióxido de carbono, pues el poder calorífico del metano en parte se gasta calentando el dióxido de carbono que está presente en la mezcla. Entonces, si yo me puedo deshacer del dióxido de carbono, pues estaría mejorando la usabilidad de ese biogás. Entonces, ¿cómo me deshago del dióxido de carbono? Pues miren que yo aquí estaba alimentando este bioreactor con aire para aprovechar el dióxido de carbono. ¿Qué tal si más bien lo alimento con biogás? ¿Qué voy a obtener a partir de eso? Pues voy a obtener algo que se llama un biogás mejorado, que en este caso lo que contiene es principalmente metano y en vez de dióxido de carbono podemos estarlo enriqueciendo con oxígeno. ¿Por qué? Por lo que los microorganismos fotosintéticos, ellos van produciendo oxígeno a medida que van haciendo la fotosíntesis y van consumiendo el CO2. Entonces, aquí acabamos de ganar un servicio adicional haciendo una conexión. ¿Qué hago yo con el biogás? Pues si yo realmente quiero obtener algo útil del biogás, lo normal es que yo haga una combustión, es la forma más fácil de obtener un producto del biogás, pero también puede utilizarse en procesos químicos adicionales, pues aprovechando pues la presencia del metano. Entonces, repito, lo más fácil que se hace en este momento pues es la combustión, se obtiene energía, es un producto más, eh, tiene el inconveniente que generamos CO2. Eh, este CO2 es diferente al CO2 de los combustibles fósiles de todas maneras, porque si nos ponemos a pensar, este CO2 ¿de dónde viene? Viene de un carbono que venía con un agua residual. Esa agua residual pues es producida por los seres humanos y esos desechos que produjeron los seres humanos pues vienen de la alimentación y nosotros nos alimentamos principalmente de plantas y animales. Entonces, finalmente, ese carbono que nosotros consumimos como alimento, en algún momento una planta lo sacó de la atmósfera a través del proceso de fotosíntesis. Entonces, este carbono que sale acá realmente estuvo inicialmente en la atmósfera y lo que estamos es cerrando el ciclo del carbono. Entonces, por ese lado, no es algo terrible que nosotros generemos aquí ese dióxido de carbono porque no proviene de un combustible fósil. Entonces, realmente la huella de carbono en este caso es prácticamente cero, por lo menos desde el punto de vista del uso del biogás. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros no podamos intentar evitar que este dióxido de carbono llegue a la atmósfera. ¿Y cómo lo hacemos? Pues volvemos a cerrar otro ciclo, volvemos a entrar otra vez en el fotobioreactor. Entonces, fíjense que yo voy cerrando ciclos, voy ganando en servicios, voy ganando en productos y cada vez la biorefinería se hace más interesante. Yo aquí puedo salir para un proceso de lodos activados, por ejemplo, o puedo incluso devolverme aquí en vez de utilizar agua residual común y corriente. Puedo estar utilizando la salida del WAS y con eso alimentar las microalgas. Entonces, fíjense cómo todos estos, digamos que variaciones sobre solamente un par de bioreactores empiezan a hacer que el proceso de depurar las aguas que nos costaba mucho dinero en algún momento y todavía nos cuesta dinero, de repente se vuelve un proceso productivo y nos puede empezar a generar ganancias. Y pues esa es la base de lo que estamos llamando en este momento biorefinerías. Además, es un aprovechamiento de absolutamente todos los elementos que se están utilizando en esos procesos. Sí, ese es un objetivo bien importante. Yo les puedo decir que en este momento pues no tenemos el proceso completo andando en el laboratorio, sino que lo hacemos es probarlo por pedazos. Y pues no somos los únicos investigando en estas áreas, hay muchos grupos alrededor del mundo haciéndolo. Entonces, digamos que lo que yo les muestro es, por el momento es algo que es ideal. Entonces, cada uno de esos componentes funciona y funciona bien. Pero uno de los objetivos bien interesantes de nuestro laboratorio es, por ejemplo, lograr cerrar todo lo que ustedes vieron como ciclos cerrados ahí, lograr hacerlo en una forma pues práctica y real. ¿Y qué tanto ha avanzado Colombia en la industrialización de estos procesos? Bueno, pues realmente en lo que son biorefinerías, eso todavía está incipiente. Sí hay gremios que están muy interesados en eso, sobre todo gremios que generan buenas cantidades de residuos, pues no solamente de agua, sino también de residuos sólidos. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, la industria de la caña
pues ellos aprovechan mucho lo que es pues, la producción de azúcares, digamos que es el producto más obvio y ese va directamente a alimentación, pero tienen unos excedentes que utilizan para producir etanol. Entonces, eso de cierto modo, pues ese es el enfoque de biorefinería, ¿no? Porque ya les decía, los de primera generación era precisamente eso, producir el etanol, pero en este caso están un poco alejados todavía de lo que es el aprovechamiento de los residuos. Sin embargo, pues a ellos les queda el bagazo también, y el bagazo, pues tiene una salida bien interesante que es el papel, que yo creo que es una de las soluciones pues, más inteligentes que se le ha podido dar a ese bagazo, pero las cantidades que se generan son bastantes y en este momento que estamos dejando de utilizar papel, pues empieza a sobrar más bagazo. Entonces el enfoque de biorefinería, pues por ejemplo, puede empezar a ser interesante para ellos. Yo sé que ellos pues están en contacto con investigadores que les están dando pues luces de cómo este bagazo se Sí. puede someter a procesos químicos para degradarlo y termina convertido en un material que es relativamente soluble y casi que se parece a un agua residual. Entonces ese bagazo termina entrando en una biorefinería como si fuera una agua residual, aunque en realidad es un residuo sólido. Y cualquier industria que tiene este tipo de residuos sólidos de agricultura pues tiene problemas similares. Son residuos que son difíciles de aprovechar, pero entonces entran a las biorefinerías pues a través de esta degradación que en principio es química, pero que también se está trabajando para que sea biológica y sea más económica. Por otro lado, los residuos sólidos de todas maneras pues se utilizan mucho en compostaje. Es otra forma de hacer una disposición de estos residuos. El compostaje lo que nos permite es obtener fertilizantes. Entonces muchas industrias pues hacen uso del compostaje. El compostaje a veces genera unos lixiviados que son similares a un agua residual y esa agua residual puede entrar en el enfoque de biorefinería que estamos manejando. Entonces hay que tener bien en cuenta que este enfoque que yo les presento pues de cierto modo es limitado porque es lo que nos interesa a nosotros en este momento, pero las variaciones sobre ese enfoque son muchas. La industria de la palma también tiene una cantidad de residuos importantes. Ellos están pues aprovechando también eh, estas aguas residuales para generar metano y ese metano pues se utiliza para producción de calor. Ellos necesitan calor en buena parte de sus procesos e incluso pues utilizan ese calor para hacer un poco de tratamiento de esos residuos agrícolas que no tienen una salida fácil. La industria de la palma de aceite pues produce el aceite que es el del fruto, sale el fruto de la palma, pero ese fruto está adherido a algo que parece como, digamos que podría ser como análogo a la tusa de una mazorca, pero es mucho más grande, es mucho más recalcitrante, es más difícil, es más resistente. Y ellos usan ese calor que sale de ese enfoque de tratamiento anaerobio en parte para hacer un pretratamiento de ese residuo que pues vamos a llamar lignocelulósico, que es de muy difícil degradación. Entonces, sí hay gremios aquí importantes de gran tamaño, o sea, poderosos desde el punto de vista económico, que reconocen pues su responsabilidad con todo lo que es esta producción de desechos y están viendo que estos enfoques de biorefinería más o menos sofisticados, porque pues solamente usar el bioreactor anaerobio pues es una forma ya no tan sofisticada de tratar el residuo, pero sigue siendo válido como enfoque de biorefinería porque se obtiene el producto. Entonces sí, sí es algo que se está teniendo en cuenta en el país. Y cada uno lo está aprovechando, buscando la forma de aprovecharlo, pues para su propio beneficio, ¿no? Claro, Entonces, es, eso daría alguna salida. Mira que aquí tenemos justamente unas preguntas que ya están haciendo las personas que me parecen interesantísimas, ojalá hagan muchas más. Odiseo Latino pregunta, ¿cómo es la eficiencia comparada de un bioreactor con residuos humanos versus residuos animales? ¿Cómo ve las perspectivas de que los productores implementen en sus predios, espérate que se me corrió la pregunta, este tipo de tecnologías para mejorar sus propios residuos? pues de hecho, eso ya se está haciendo. ¿Cuál es la limitación? Pues la limitación es que operar estos bioreactores requiere un conocimiento técnico. Lo bueno es que el conocimiento técnico pues, puede ser transferido, entonces no quiere decir que una persona tenga que tener estudios superiores en un área muy específica para ser capaz de operar el reactor, no tiene que convertirse en un ingeniero especializado en un área muy particular, sino que puede ser una persona
que básicamente tenga un entendimiento básico de algo de ciencias básicas, o sea, un nivel de bachillerato puede ser suficiente, incluso menos, incluso una persona que no ha tenido acceso al bachillerato con un entrenamiento adecuado puede aprender a operar el bioreactor. Y de hecho, pues nosotros no solamente trabajamos en la parte del desarrollo de la biorefinería, sino también en cómo sacar la biorefinería del laboratorio. Y pues como dato curioso y muy coyuntural, pues durante la pandemia y durante las restricciones de movilidad, pues nosotros no hemos tenido un acceso al laboratorio como el que nos gustaría tener y hemos tenido que salirnos del laboratorio, pero seguimos investigando. Y parte de eso es cómo al salirnos del laboratorio, pues podemos entrenar personas que no son particularmente expertas en esta área para que puedan operar este tipo de tecnología. Entonces, el asunto pues realmente tiene mucho que ver con la eficiencia, como se plantea en la pregunta, y pues la pregunta en ese sentido pues es bastante pertinente porque pues realmente no es tan fácil imaginarse qué tan diferentes son los residuos animales de los residuos humanos, y de hecho pues necesariamente tienen que ser diferentes, dependiendo del animal. Nosotros los seres humanos pues somos seres omnívoros, entonces pues realmente nuestros residuos fecales pues tienen unas características bien particulares y entre esas características que son de fácil degradación. Realmente son muy buenos para estos procesos porque se depuran rápidamente los microorganismos, los consumen fácilmente y se puede generar una buena cantidad de gas a partir de esos residuos. Si lo que uno tiene es un animal como por ejemplo el cerdo, que pues guardada las distancias de todas maneras se parece mucho a nosotros, es un animal omnívoro y tiene muchas similitudes metabólicas, pues el estiércol del cerdo pues a simple vista no se ve muy similar al de los seres humanos, pero también es de muy fácil degradación. Entonces, pues todos estos animales que son omnívoros generan unos residuos eh, que son muy buenos para ser implementados en este tipo de reactores. Las gallinas, por ejemplo, que también generan unos residuos que no son tan, por llamarlos de alguna manera, recalcitrantes, o sea, de difícil degradación. Por otro lado, si lo que tenemos es el estiércol de los herbívoros, por ejemplo, de las vacas, ese todavía tiene una buena degradabilidad. ¿Qué tiene, digamos, de inconveniente? Pues que el pasto realmente no se procesa al 100% dentro del sistema digestivo de estos herbívoros. De hecho, estos herbívoros son como unos bioreactores gigantes, que lo que hacen es convertir todo este material vegetal, pues no solamente en Sí. leche y en carne, sino que además pues producen metano como el reactor anaerobio. Sí. Y lo producen porque es que su sistema digestivo, de hecho, funciona como el reactor anaerobio. Y muchos de los avances en estos reactores anaerobios se han logrado desde haber estudiado los herbívoros, o sea, como de manera indirecta. Entonces, ellos lo que hacen es procesar estos materiales que esencialmente es como uno los puede equiparar a los desechos agrícolas. El pasto, realmente, por ejemplo, los seres humanos a nosotros no nos sirve de mucho porque ni siquiera no lo podemos comer, o si no lo comemos, pues él básicamente pasa derecho y no lo digerimos, pero los herbívoros sí lo son capaces de hacer eso. Entonces ellos son capaces de consumir lignocelulósicos, alimentarse, generan un desecho, pero no todo lo que entra es procesado. Entonces sale una buena cantidad de ese residuo que todavía es un material lignocelulósico de difícil degradación. Entonces el estiércol de los herbívoros, pues de los bovinos en particular, que probablemente sea el más abundante, sí sirve para los bioreactores. De todas maneras, tiene una biodegradabilidad importante. Pues tendrá el inconveniente que ahí están pues estos lignocelulósicos que van a empezar a colmatar el reactor y de vez en cuando va a tocar limpiar el reactor para sacarle esto que definitivamente no es de fácil degradación. Sin embargo, Pero como ya viene preprocesado, hay buenas posibilidades que incluso dentro del reactor anaerobio estos residuos pues no necesariamente salgan invictos, ellos de todas maneras sufren un poco de degradación. claro, de todas maneras, se ayuda. Sí, claro, claro que sí. Claro. Bueno, para ir contestando las preguntas, eh, aquí Johan Salazar, pero creo que tú ya diste la respuesta a esta, dice, en el fotobioreactor hay almacenamiento de CO2. ¿Qué se hace con esta sustancia? Bueno, es un poquito diferente a que hay almacenamiento. Entonces, realmente lo que se hace es aprovechar el CO2. Entonces, les decía, aquí tenemos microorganismos fotosintéticos.
Cuando uno estudia biología en el colegio y le hablan de la fotosíntesis, casi siempre le hablan es de las plantas, no tanto de las microalgas, pero los procesos son bastante similares. ¿Qué es lo que hace la planta? La planta aprovecha la luz solar y en sus hojas pues hay algunas estructuras especializadas en hacer la fotosíntesis, y lo otro que necesitan es el dióxido de carbono, el CO2. Entonces ese CO2 pues gracias a la fotosíntesis pues deja de estar en el aire y se convierte muchas veces en glucosa, por ejemplo, que es de lo que se alimenta la planta. Entonces, pues aquí hay que hacer esa claridad, y es que no es que nosotros estemos acumulando el CO2 dentro del fotobioreactor, sino que básicamente el CO2 entra al fotobioreactor, eh, forma parte activa de la fotosíntesis y termina convertido parcialmente pues en la misma biomasa de las microalgas. O sea, por decir de una manera muy simplificada, convertimos CO2 en microalgas. Entonces lo retiramos del aire y pues no es que se esté acumulando en el fotobioreactor en forma de CO2, sino que se acumula en forma de microalgas. Estamos cambiando su naturaleza. Muy bien. Richard Probst pregunta, ¿qué otras alternativas sostenibles de bajo costo recomendaría para reemplazar los emisarios submarinos de San Andrés y Providencia? Última es una comunidad pequeña, por ejemplo, plantas macrófitas flotantes. Okay. Dice, sí, organización, inoculación de microorganismos tipo EM. Listo. Sí, bueno, el asunto de los microorganismos EM, pues básicamente ha sido como una forma de volver comercial esos microorganismos que proliferan por ejemplo, en los reactores de lobos activados. Perdón, Entonces, discúlpame, qué son microorganismos tipo EM? uh, bueno, yo aquí tengo que hacer una Sencillo, confesión, a mí se me rápido. olvidó exactamente qué significa EM, porque eso es algo así como de... Yo lo conozco porque ese fue un nombre comercial y estuvieron de moda durante mucho tiempo, todavía se venden. Entonces la idea es que se vende una suspensión concentrada de unos microorganismos que tienen la bondad de que son buenos para la degradación de material orgánico. Eh, por supuesto para la depuración de aguas residuales, y también a veces se venden para complementar los procesos de compostaje, por ejemplo. De Entonces, todo lo que acuerdo. tenga que ver con degradación de microorganismos, hay unas empresas que se han especializado en eso. No en hacer la depuración de las aguas, sino más bien en producir estos microorganismos y generar una venta de esos microorganismos. Entonces, eso es un modelo de negocio y tiene una utilidad. Entonces, pues esa es una vía. El asunto es que dependiendo de la estrategia, pues los EM tienen una aplicación, por ejemplo, cuando uno no tiene toda esta infraestructura para fomentar el crecimiento de otros microorganismos como los lodos activados. Entonces, si uno no tiene instalada todo, pues estos tanques, los aireadores y la forma de hacer el control del proceso para que proliferen los lodos activados, pues digamos que el EM es una buena solución, eso es un reemplazo, pero son procesos muy similares. O sea, finalmente lo que uno hace es aprovechar el microorganismo para que él literalmente se coma los contaminantes y pues nos permita obtener un agua que ya no tiene los contaminantes. ¿Qué pasa con el emisario de San Andrés? Pues realmente el emisario de San Andrés no es precisamente un caso particular, es un caso que se repite alrededor del mundo, no es, digamos, la única población que tiene un emisario que va al mar. Lo que se aprovechaba en el caso de San Andrés es lo que yo les contaba que sucedía en Londres, por ejemplo. Londres estaba situada al lado del Támesis, entonces si uno no tenía una cantidad muy grande de aguas residuales, pues uno podía disponer de esa agua en el Támesis, y por dilución, por simple dilución, ya el agua se vuelve mucho menos peligrosa. Y si tenemos en cuenta que el agua, cuando tiene estos microorganismos, tiene una capacidad de autodepuración, pues lo que se hacía era esperar que el río cumpliera con su trabajo. Cuando uno no pone exceso de contaminantes en el río, eso no es un problema, y el río efectivamente se puede hacer cargo de eso. El problema viene es cuando ya hay mucha gente y hay muchos residuos. Entonces, en el caso de San Andrés, pues el problema no es que haya mucha gente y haya muchos residuos. De hecho, el sistema, pues, dentro de lo que era posible, pues tenía un diseño adecuado, porque la idea del emisario es que iba y entregaba las aguas residuales lejos en el mar, lejos de la costa. Entonces, para el momento en que esos residuos alcanzaban la costa, pues uno, ya estaban muy diluidos, y dos, ya habían pasado por el proceso de autodepuración. Entonces, pues el mar realmente estaba haciendo el trabajo. ¿Esa es la mejor opción? Probablemente no es la mejor opción, sobre todo porque es que en este momento nosotros ya contamos con tecnología y conocimiento suficiente para que no sea necesario eso. ¿Qué sucede? Pues que el emisario en algún momento fue mucho más económico que hacer cualquier otro tipo de cosas. Entonces, lo que podría ser adecuado en este caso, pues es
empezar a implementar precisamente estos procesos. Entonces, ¿qué sucede? Pues el proceso de de los lodos activados pues tiene el pequeño inconveniente y es que es un costo fijo para la población. Entonces, pues es un costo que vale la pena asumir, pero no todo el mundo lo puede asumir. Entonces, esa sería, digamos que la estrategia ideal, poder tener un proceso de lodos activados y no tener el emisario entregando el agua residual directamente al mar. Eh, pero pues uno puede entender que eso genera limitaciones y puede que no sea viable. Yo personalmente creo que uno sí puede hacer el esfuerzo de hacerlo viable, pero pues asumamos que no. Entonces, ¿qué sucede si no es viable? Pues sí hay más alternativas. Entonces, ¿qué otra alternativa puede ser útil en este caso? Pues yo les mostraba una de esas alternativas donde uno en vez de entregar las aguas residuales las ponía precisamente era sobre el suelo y aprovechaba pues esas características del suelo que le permitían una cierta aireación al área residual para que ésta se fuera depurando, pero por otro lado, por ejemplo, el hecho de que el agua residual se esté infiltrando en el suelo hace que los olores ofensivos se vean mitigados. Entonces, pues digamos que no, la idea no es realmente utilizar esa tecnología directamente, sino utilizar tecnologías derivadas de esa. Yo tenía una diapositiva preparada para eso, pero en algún momento la perdí, estaba justo al final, y es la que tiene que ver con los humedales artificiales. Entonces, pero de todas maneras puedo mostrar algo que es un poco similar, que sí lo tenía preparado, y es qué pasa cuando uno hace remediación del suelo, y me voy a salir un poquito del tema de la pregunta, y de una vez aprovecho para hablar de esto, y volver sobre las alternativas. Entonces, lo que ustedes ven aquí en la fotografía, por ejemplo, es un suelo que está aquí contaminado con un derrame de crudo de petróleo, que eso es realmente una catástrofe ambiental. El petróleo es una sustancia muy agresiva y acaba con todo lo que se encuentra por delante, excepto con algunos microorganismos. Y esto es lo que sucede pues, después de que uno recupera el suelo mediante un proceso que normalmente denominamos biorremediación. ¿Cómo se llegó a esa biorremediación? Pues existen muchas formas de llegar a esa biorremediación, pero una de las maneras de llegar a la biorremediación es precisamente a partir de ese proceso antiguo del tratamiento de las aguas residuales al disponerlas precisamente sobre el suelo. Entonces, en ese momento lo que se buscaba era la depuración del agua y lo que se obtenía pues era una proliferación de microorganismos en el suelo que terminaban pues comiéndose todos estos contaminantes, consumiéndolos y liberando el agua de estos contaminantes. Pero si uno se fija, si realmente el contaminante no estuviera en el agua, si no estuviera en el suelo, el proceso podría ser el mismo, porque básicamente lo que uno hace es tener un agua rica en los microorganismos, la pone uno en el suelo y pues como los organismos no van a encontrar el alimento en el agua, pues van a utilizar el que tienen disponible en el suelo. En este caso, por ejemplo, es el petróleo. Entonces, como les decía, pues hay unos microorganismos que sí son capaces de sobrevivir al petróleo, incluso no solamente son capaces de sobrevivir al petróleo, sino que lo consumen como alimento. Entonces, lo que hace es un cultivo de estos microorganismos en fase líquida, en un bioreactor, y luego se toma el contenido completo de ese bioreactor y se esparce en el suelo de tal manera que los microorganismos hagan el trabajo. Entonces, aquí se ve un indicador y podemos llamarlo un bioindicador claro, que es el pasto o pues la vegetación, de que cuando el suelo pues ya está en condiciones de albergar otro tipo de crecimiento, no solamente microbiano, pues empiezan a aparecer las plantas y quiere decir que se hizo una remediación sobre ese suelo, se logró eliminar el contaminante. Sin embargo, la planta no necesariamente es consecuencia de la remediación, también es un agente activo. Las plantas pues no necesariamente aparece cuando el suelo ya está, digamos, impoluto y completamente limpio, sino que pueden aparecer un poco antes y pueden ayudar a hacer esta remediación. Una de las cosas bien particulares que yo quería mencionar en el caso de las plantas es que, por ejemplo, ellas pueden tomar metales pesados del agua e incorporarlos a su propia biomasa. Entonces permiten limpiar el agua de los metales pesados que son un residuo importante de la minería. Y si uno se pone a pensar en que las plantas están complementando a los microorganismos, entonces una evolución de esa tecnología que podemos ver en la actualidad, pues son los que denominamos humedales artificiales. Entonces, ¿qué es un humedal artificial? Pues la mayoría de personas puede que conozcan un humedal pues natural, que básicamente es un terreno que está inundado, pero donde hay un crecimiento importante de plantas macrófitas. Entonces uno puede ver las plantas que crecen sin ningún problema, aunque ese terreno está inundado. No todas las plantas pueden crecer en terrenos inundados. Y resulta que el agua que está presente en esos humedales pues está siendo depurada activamente todo el tiempo, en parte por los microorganismos y las plantas ayudan.
Entonces, pues lo que se proponía en la pregunta de utilizar plantas macrófitas pues para hacer este tipo de remediación, pues sí, también es una opción. Hay varias formas de usarla. Aquí de pronto se proponía utilizar plantas acuáticas que no necesitan ningún tipo de suelo o de sustrato pues para depositar sus raíces. Esa es una forma de hacer la remediación. Eh, Sin embargo, es una forma que se utiliza más cuando uno no tiene control sobre la emisión de contaminante. ¿Qué significa eso? Pues precisamente el problema que se tiene en este momento de San Andrés, que el emisario se rompe, se nos sale toda el agua residual, no tenemos cómo contenerla y pues está dispersa por todos lados. Entonces, utilizar estas plantas acuáticas en ese caso puede ser una buena idea porque pues las podemos repartir. Pero eso genera algunos problemas de control y es que después de que esas plantas proliferan, pues después vamos a tener que recogerlas. Entonces esa debería ser una solución parcial, porque si nosotros Sí, mantenemos el agua saliendo todo el tiempo, vamos a tener una proliferación de estas plantas y eso genera otro tipo de problemas. Pero si, por ejemplo, lo que tenemos es un humedal artificial que es utilizado como planta de tratamiento de aguas residuales, pues eso sería otra forma de hacer la depuración de esta agua sin eh, tener unos costos de operación tan altos como los que generan los lodos activados. Y si alguien ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de visitar comunidades fuera de las ciudades o, por ejemplo, conjuntos residenciales vacacionales fuera de las ciudades, muchos tienen plantas de tratamiento porque se los exigen pues, en ausencia de un alcantarillado hay que tratar las aguas residuales y utilizan esos humedales artificiales. Entonces, esa podría ser otra observación para poblaciones no tan grandes como la que se encuentra en San Andrés. muy bien. Tenemos una última pregunta de Chili Bueno que dice, ¿qué tan costoso es mantener un bioreactor? Eso depende mucho de para qué lo quiera uno y pues eso, precisamente el objetivo. Entonces, la investigación, por ejemplo, eh, una parte se enfoca en hacerlos más eficientes. Y hacerlos más eficientes no necesariamente significa hacerlos más económicos, aunque al final sí termina ahorrando recursos. Pero otra parte de las investigaciones sí se ha enfocado precisamente a que sean económicos. De hecho, pues nuestro laboratorio en la universidad se dedica mucho a eso, no solamente a investigar en las biorefinerías, sino cómo hacemos para construir esos bioreactores con materiales que son mucho más accesibles y que no son sofisticados. Eh, un ejemplo bien sencillo de cómo se construyen bioreactores económicos y que no nos inventamos precisamente nosotros, sino que ya tienen un buen tiempo en el mercado, es el uso de bolsas plásticas. Entonces, pues nosotros a veces no somos tan amigos de las bolsas plásticas, pero realmente las bolsas plásticas no son un enemigo de la naturaleza. El mal uso del plástico es el enemigo de la naturaleza. Y por ejemplo, para construir un bioreactor, el plástico resulta ser una herramienta bien interesante. Entonces, ¿en qué se usan? Por ejemplo, se usan para construir un reactor anaerobio. Cuando uno se fija un poco en cómo funciona la industria de las bolsas plásticas, realmente las bolsas provienen de unos rollos gigantes de plástico que parecen una manguera. Entonces, la bolsa realmente es coger esa manguera y partirla en pedazos y sellar uno de los extremos de la manguera. Entonces, en realidad lo que se usa no es precisamente una bolsa plástica, sino se utilizan esas mangueras de plástico que son el precursor de las bolsas plásticas. Eso tiene una ventaja y es que es una materia prima que se produce en grandes cantidades porque nuestra sociedad la demanda y termina siendo muy económica. Entonces, el recipiente que alberga los microorganismos y que constituye el bioreactor, pues ya no es necesariamente una estructura, por ejemplo, de concreto o qué sé yo, de acero inoxidable, sino que puede ser ese material plástico. Todos los problemas que nosotros le vemos al plástico de falta de biodegradabilidad, en este caso es una ventaja, porque como no es fácilmente biodegradable, pues permite que estos reactores tengan una vida útil relativamente larga antes de que el plástico se dañe. Entonces, esa es una forma de hacer baratas la construcción. Y por otro lado, pues la operación, esa sí ya apunta al ejemplo que yo les daba de los reactores anaerobios. Una de las primeras comparaciones que yo hice cuando estábamos viendo el cambio de paradigma es que el reactor de los activados, pues ha quedado claro por lo que veo
pues tiene un costo importante de operación, que es la compresión del gas y estar burbujeando este aire pues por toda la extensión del bioreactor y estar agitando eso. Esos son unos costos energéticos importantes. El bioreactor pues fue un desarrollo, perdón, el bioreactor anaerobio fue un desarrollo paralelo, y recuerden que ese no necesita la agitación, no necesita el burbujeo. Entonces pues ese tiene esa gran ventaja, que los costos operativos empiezan a disminuir, y si yo combino esa disminución de los costos operativos con lo que me cuesta a mí la bolsa plástica, pues realmente estoy encontrando unos bioreactores que son baratos desde el punto de vista de instalación y baratos desde el punto de vista de operación. Y de hecho eso se usa en granjas locales. Aquí en Colombia esa es una forma común de tratar residuos animales. Perfecto. Hay formas de hacerlo. Sí, Bueno, sí. la verdad es que ha sido súper interesante, Juan. Nos has ilustrado de una manera fascinante porque mira que las preguntas aclaran me salió un letrero aquí, aclaran las dudas que se venían presentando. Así que, pues muchísimas gracias. Y, Zuli, ¿tienes algún comentario adicional? No, yo estoy tomando atenta nota de todas las preguntas y como No, aprendiendo montones. no, está como una clase magistral donde uno está ansioso del siguiente dato que viene. Entonces, a mí me ha parecido fascinante lo que ya te digo, porque como durante todas estas charlas hemos tenido tantas preguntas al respecto y las vemos aquí resueltas por completo, entonces me parece que ha sido un cierre fantástico. Y muchísimas gracias, Juan, por esas explicaciones tan claras y tan pertinentes. Sí, Bueno, esta era muchas una de gracias esas a conferencias, ustedes. perdón, profe, las conferencias deseadas, como les dije al inicio, y los comentarios en Facebook sí son como muchas gracias, excelente ilustración, como gracias por el ejemplo tan claro. Esos son como los grandes comentarios que vemos allí. Y claro, pues ya son casi las 7 de la noche y seguramente el profe Juan podría extenderse un montón más hablando de este tema que claramente no solamente es su tema de estudio, sino también su pasión. Entonces, pues por el momento vamos a cortar aquí. Les agradecemos a todos. Igual tratamos de resolver casi todas las preguntas que teníamos, por lo menos hasta esta hora. Y nada, pues agradecerles a todos, a todas por haber estado súper conectados con nosotros. Es importante, y creo que me lo preguntaron también en un mensaje interno, que si vamos a grabar esta charla, sí, la vamos a grabar, está grabándose y la vamos a disponer al público. Y ya como, digamos, cierre, sí les voy a compartir en el Facebook en un par de segunditos el link a un video cortitico que hicimos para resumir un poco qué es la biotecnología gris. Chévere que lo puedan ver, que nos manden sus comentarios, que lo compartan en sus redes sociales porque es muy chiquito y sobre todo le da a uno una idea general de por qué es importante la biotecnología gris. Creo que con esto puedo yo por mi parte cerrar. Lorena tiene una invitación para todos nosotros. No, la idea es que nos acompañan pues en esta última semana. Pues mañana obviamente, como siempre, tenemos otros invitados. Mañana hablaremos de esas microalgas un poco, ¿cierto? Después entraremos un poquito con cuál es la experiencia como desde La Guajira y cerramos obviamente con nuestro panel con un tema de experiencias ya hacia lo de biorefinerías y tenemos empresas invitadas y algunas instituciones adicionales. Y finalmente no se pierdan el sábado, obviamente, nuestro taller, porque sobre cuencas hidrográficas, que yo creo que es importante en este tema que estamos hablando y ese recurso hídrico y la calidad de agua. Creo que todos tenemos que ser más conscientes de qué nos rodea y sobre todo cuáles son nuestros afluentes como hidrogeográficos de donde vivimos. Muchas gracias, Juan, por obviamente No, súper claro. Muchas gracias. Gracias, Zuli. muchas Gracias, gracias a Jimena. ustedes. Sí, profe, muchas gracias de verdad por atender esta invitación de la universidad y de la biblioteca. Nuevamente a Jimena también por estar con nosotros y moderar esta conversación y nos vemos ya mañana entonces a esta misma hora.